Prepárense. Hoy queremos bailar. El ritmo nos llevará. Ahora todos a bailar. Enseñen a Estambul lo que es amor. Porque el amor está aquí. ¿Cuál, Sebastián? ¿Cuál? Por favor, pregúntale. Prácticamente estamos en tablas. Es decir, nadie está con nadie, a nadie le importa a nadie. O sea, básicamente aquí... Estamos revelados. O sea, a mí me importas tú. O sea, básicamente el amor... A mí sí me importa. Aquí el amor ha sido una falsedad, si nos damos cuenta. Estás hablando por ti. Oh. ¿Cómo? 3, 2, 1, tiempo. Está hablando la que finge amor con Miguel y realmente Miguel anda con Andreina. ¿Cómo es? En realidad fue Elizabeth. ¿Fue Elizabeth? Ah, bueno, ya lo quería decir. Sebastián, ¿cuál es tu dolor? ¿Todavía estás dolido que no te elegí a vos? Llegó el momento de la atención. ¿Todo bien? ¿Yo? ¿Todo bien, Melissa? Hola, vecina. Estoy enferma, por eso estoy así. ¿Qué tiene? Otra vez, sí. Otra vez. Ah. Ahí me alzaste el ánimo. Melissa. Te dice Mira, que está- Malisa. Malisa. Mira, tiene un mensaje para ti, Andrés. Hola, vecina. Hola. Hola, vecina. Solo nosotros podemos chistearnos así, Obvio. la verdad. Hola, Obvio, la vecina. verdad. Cachudo pero feliz. di. Cachudo, Cachudo, pero felices. Vamos, subí el ánimo, Melissa. Se supera. Cachudo pero feliz. Se supera para arriba, para arriba. Dale 3 Me voy a capítulos ahorrar así. y va a estar bien. Va, Bueno, el tiempo, nosotros, el tiempo. mira, yo te digo algo, yo de eso no me burlo porque de aquí a mañana tú sabes que la moneda se puede virar, imagínate los adornos, no me burlo Pero de ¿y por eso. qué estás pensando tú eso de Porque Elizabeth? no, Esto es no, estúpido. Estúpido. O sea, estúpido. Estúpido. O sea, estúpido. No estoy ¿Cómo me de... puedes decir esa estupidez? Sí, De pareciste- capítulo a capítulo. Mira, En sí el capítulo se termina No, no, cada no. semana. El aire, de repente Melissa termina con Alejandro. Tiene Mira, cuatro. al final del día te darás cuenta que todo cambió para bien. Todo puede cambiar. De repente, el próximo capítulo ya Melissa sale con Alejandro. No sabemos. Miguel se hace gay y se queda con comiendo Edgar. todo. Se puede decir que tienen algo que se coinciden y aquí viene la parte de que nunca tienes que escupir para arriba porque Melissa primero se burlaba de Andrés por los adornos y ahora pues le tocó a Andrés burlarse de sus adornos. Yo me pongo en tus zapatos y yo no quisiera estar en tus zapatos. Tú sabes que aquí nadie es amiga de Bueno, nadie. nadie es amiga de nadie, por eso yo te digo, a mí aquí yo no tengo amigas y ya. Es un psicópata porque prácticamente él no se da cuenta que está jugando con él. ¿Tú piensas que lo que yo he hecho está mal? Shirley no, pero con vos sí. Es que tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto, y yo me cansé. Uno, dos. Punta, dale. Ahora hay que preguntarle a Shirley quién besa mejor, si Jorge Renier o Edgar. Es que cuando uno habla con la verdad y asume las consecuencias de sus actos y sus errores. Por mi lado, yo no tengo ningún problema. Dos, no considero pedir unas disculpas. ¿Por qué? Cuando ella hizo el tema de Renier, ella a mí no me pidió permiso.
Yo le toqué todo, literal. Cuidado, no, eso no es una pinza. No es una pinza. Esa es mi cosita. Falta uno, sigue tocando. ¿Qué es esto? Tócale todo, todo. ¡Obvio! ¡Sin miedo al éxito, Carla! ¡Ay, le rompió el pantalón! ¡Te juro que le... Por favor, déjeme darle un besito a Elizabeth. Este es el símbolo que tenemos con Melissa, así que no. Esto por favor no. Esto por favor no. Un beso para ti, mi amor. Un beso para ti, mi amor. Ah, mira, pero pongan a Elizabeth ahí. Hay otras chicas Tú también. deberías mandarle un beso a tu novia, brother. Nunca se Lo que pasa es que hay personas que no Oye, hacen todas estas Miguel y Gris, ¿qué? Hay personas que no le hacen caso ya a las personas. Siempre y se salimos creen los que le hacen cuatro. caso, ¿me entiendes? Ese es el problema. Nunca lo han enfocado tanto en su vida. Mira, en verdad, ¿Qué dice? pichadera. Pichadera ya. No Pichadera. lo puede creer. Bueno, calmemos las aguas. El león sigue acechando a su presa. Bueno, no. ¿Sigues echando león? Una pregunta casual. Shirley, ¿quién besa mejor, Reniero o Jorge? Ah, ya se puede preguntar de eso, ¿no? ¿Qué dices? ¿Quién besa mejor, Reniero o Jorge? ¿Qué pregunta es esa, idiota? Eres un estúpido. Por eso es que no te doy luz verde, estúpido idiota. Eres un idiota, en serio. Por eso es que no te doy luz verde. No, eso no decía el fin de semana. Si le hubiese gustado un beso de Jorge, lo hubiese seguido besando. ¿Eh? Ay, Mira, ¿qué te importa? Dedícate tú a reconquistar a tu novia. Déjame tranquila. Ay, que siento mucha Ay, tensión qué en el copión, ambiente. Sí, qué estrés, oye, de verdad. Hay mucha por fin. tensión. Todos somos Pero cada quien, pues. como el meme. ¿Cómo te sientes, Claudia? Sigo sin entender sus Estresada, dice. Está chévere tu pantalón. Graciela. Sería un buen cantante que pegue así tipo Melfi Teodoro. Buena. O Teodoro a secas. Claro. ¿Qué mejor? Y lo puedes convertir como Teodoro, te adoro. Sí, pues te dice Arturito. Teodoro, te adoro. Ay, ¿cómo es Arturito? Artrudito. Artudrito Rata. Ay, ¿cuáles son las pruebas que tú estabas hablando? ¿Qué es lo que estás diciendo? Ah, eso era para contenido. Verdad que tú eres experto en eso, ¿no? Sí, ¿por qué estás inquieto? Estás sintiendo No, porque es que yo no tengo nada que ocultar. Sintió la presión un poco. Ustedes tienen que ver la cara. Espérate, Sebastián, tú me disculpas. Pero Jorge dijo, tengo pruebas. Y Sebastián se volteó y me mira y dije... ¿Qué pasó? El que no la debe, no la teme. No Sí. debo nada. No, Nada. Tranquilo. Nada. ¿Será que es que de repente si tiramos una llamada para México ya sepamos totalmente? Nada. ¿México? ¿México? Probable. Claro. Yo creo que sería contundente una Nosotros le llamadita. podemos tirar ahí. una vueltita acá de que, no sé, nos inventamos algo y les podemos sacar. Sabemos cómo es su ¿A temperamento. ustedes qué les intriga tanto yo que hago los fines de semana? Porque no? tú eres el único que después se está quejando que no está con el corillo. ¿Y yo por qué tengo que estar con ustedes? Porque tú andas con nosotros. preguntando Porque huevonadas. estás preguntando. A ver, ustedes se olvidaron de las palabras de Seba cuando vino. Él no vino a ser amigos. Él qué hace los fines de semana. Y se encierra en el cuarto, en el Yo sé closet que cosas del hace, cuartito y ahí se queda el fin de semana. Sí. O sea, él es un santo. Entrenando. Eso a mí no significa que sea San un Sebastián. santo, pero San a Sebastián. diferencia de ustedes, no me la paso San tomando Sebastián. todo el fin de semana. Bueno, ahí sí. Pero ahí ¿quién dijo sí. que nosotros no Viéndome pasamos con la... tomando? Sí. No. Ah, ¿qué la pasa? Nosotros tomamos, pero no es todo el tiempo. Eso es en su debido Solo en la momento. noche y No solo todo. esos días. No todo. Hay unos días que nos turneamos para que duren las cosas. Unos días bebe Miguel, otros días bebo yo. Pero, o otros sea, días pero bebe Don Guy. increíble, o sea, son mis fans. Les preocupa mucho lo que yo hago. Yo te entiendo que te sientas ahorita, que quieres explotar, que no quieres ni estar aquí, que lo único que quieres es estar en tu cuarto, acostada, con música y sin nada de hablar. Pero quiero decirte algo. Meli, tú sabes que yo te quiero y te estimo un montón porque eres real.
Y asimismo a Shirley también le estimo porque ella también, las dos se han portado increíble conmigo, yo no estando aquí. Una se portó mejor que la otra. Eso sí es verdad. Los problemas pues pasan y cada quien tiene que asumir como que las consecuencias, exacto. Porque la vida, pues tú sabes, el tiempo es la que pone a cada quien. Yo me pongo en tus zapatos y yo no quisiera estar en tus zapatos, porque obviamente se siente mal, se siente feo, pues estar en esa posición de no entender, no saber los sentimientos si son reales o no con respecto a Renier, que la verdad, ya después hablo de él. Pero también me pongo en el lugar de Shirley. Y Estoy molesta, déjenme molesta y algún día se me va a pasar, pero ¿por qué tengo que fingir que estoy bien si no estoy? ¿O por qué tengo que fingir que estoy en una onda si no estoy en una onda? Simplemente, como tú dices, no quisiera estar en tus zapatos, bla, 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 bla. Simplemente déjenme quieta, no se metan conmigo. A ver, yo me he metido con ella es la que se mete conmigo. Es que yo ella no fue creo- la que empezó con su drama y con su show y a decir cosas. Donde hubiese tenido la intención de hacer las cosas diferentes, me llama a mí, me dice, uy, Meli, ¿sabes qué? Está pasando esto. Si las cosas fueran así, ella no te venga, buscó. desenmascaremos a Renier, venga, desenmascarémoslo. Ella no te llamó. Ella a mí nunca me llamó eso. Ella simplemente lo que hizo vino a hacerlo acá y a decir que él la había buscado, que él yo no sé qué, que él le había dicho que estaba súper confundido, que yo no sé qué, pues. Pero yo sí, eso a o mí no sea, me yo cuadra. tengo entendido que ella sí te dijo para hablar. ¿Qué? ¿Cuándo me dijo para hablar? Ayer cuando salió la bomba, cuando Antes ya de- nos iban, oigan a esta, jamás, nunca. Vinimos acá al programa y sacó el chisme tanto así, tan cizañeras son, que a mí me estaban tirando pullas desde el lunes que llegué. ¿Sabe yo qué hice? Me puse mis audífonos para no escucharla a Andrea, a Elizabeth y a ella. Entonces tirando cositas, tirando el comentario con doble sentido. Es que, ay, ¿qué harías tú si te pusieran los Pero cachos y era- no te das era cuenta? ella o eran ellas diciendo, ay, y no te acordás en la fiesta como eran las se miraban. otras. Tú sabes que aquí nadie es amiga de Bueno, nadie. nadie es amiga de nadie, por eso yo te digo, a mí aquí yo no tengo amigas y ya. Simplemente a mí esas cositas no me gustan, entonces que ya no se vengan a decir que es que somos las No, es que ella no, mira, yo lo único que pienso aquí es que tú Simplemente- tienes que estar bien con tu corazón. Yo estoy perfectamente, simplemente me incomoda el ambiente. Por eso, no quiero que te sientas así. No, pues es que es inevitable, Andreina, no puedes tapar el sol con un dedo. Obviamente no. Era como cuando vos estabas con tus peleas con Mare. Obvio. Era inevitable que te sintieras mal. Era inevitable. Bueno. Pero yo tenía que respirar y seguir Bueno, adelante. y yo no estoy haciendo eso. Pero sino que yo estoy aquí para... Yo mira, respiro yo no sé y si tú... estoy siguiendo adelante, sino que es que me molesta que a veces te pones como que de parte de... No. De yo, otra yo parte. no estoy, y mira, yo no estoy de... Yo estoy aquí si tú me quieres escuchar y tú quieres Yo saber... te escucho, pero tampoco vengas a echarle toda el agua sucia al otro porque tampoco las cosas son así como ella las pinta. Yo no le soy, mira, lo que yo te estoy tratando de decir es Y que... a ella no le creo todo lo que dice. No le creo todo lo que dice. Mira, yo lo que te quiero decir, Melissa, tú no sé si creas que soy tu amiga o no, tú verás y tú te darás cuenta con el tiempo si tú crees que mi cariño hacia ti es real. El cariño que yo les tengo a las dos es bien grande y por eso me siento mal. Y es que vos tenés las herramientas para defenderte hablando. Tú sabes ¿Por que qué no contás todo? lo que pasa también es que aquí hay personas envidiosas y cuando a alguien le está yendo bien, van a pincharte porque no te quieren ver bien. Eso es lo que Sí. todos sabemos. Te bro. quieren ver bien, pero no mejor que ellos. Y a lo que voy, por eso te digo, desenfócate también de esa gente. O sea, siempre va a haber gente que te va a tirar la mala. Enfócate en tú brillar y en tú hacer las cosas por ti mismo. Y tú sabes que puedes salir hasta tú mismo. Tú sabes que puedes conversar, puedes hablar las cosas. Enfócate en qué quieres tú arreglar, qué quieres hacer, hazlo, pero hazlo cuanto antes. Porque mientras más esta bola de nieve crezca, peor vas a salir. Sí. Yo creo que tarde o temprano, si es que no soltás todo hoy, se va a terminar soltando todo en la gala. Y ahí probablemente va a ser más contraproducente. O sea, te lo pongo, ¿qué prefieres? ¿Que se resuelva hoy o que se resuelva en la gala? No, yo creo que se resuelva lo antes posible, pero va a ser muy difícil resolver algo que estoy yo solo en eso. Pero ¿qué planes hacer? ¿Quieres hablar con Melissa? Ok, luego que hables con Melissa, salga bien la... O sea, ponte opciones. Si Melissa se arregla contigo, no se arregla, pues, pero te dice que confía en ti en lo que estás diciendo. ¿Qué vas a hacer? Ir a discutir contra Shirley y Jorge de que lo que dicen es falso.
¿Y qué quieres que haga? Que diga una cosa que no Que, fue brother, cierta. que no les metas mente ni a Jorge ni a Shirley. Que simplemente ya sabes, ustedes creen que eso es lo que pasó. Te disculpas, primero que nada, por todo el problema de ayer. No les das la razón, pero te disculpas y luego vas donde Melissa y le dices lo que sientes y lo que quieres. Yo sé. Y luego de hacer ya- eso ya te yo enfocas sé- en ella solamente. Te olvides de lo que vaya a decir Shirley, lo que vaya a decir Jorge. Les piches el problema. Yo sé lo que tengo que hablar con Melissa. Pero por eso, pídeles perdón. No, yo sé lo que voy a hacer. Lo que te deja Ni lo ves, tengo lo que hablas por ahí. perdonarme con Jorge. A Jorge no tengo nada que perdonarle. Es un psicópata porque prácticamente él no se da cuenta que está jugando con él. Y el man Obvio. está súper ilusionado y obvio que la va a apoyar a full. Obvio, pero mírame, cada quien con su Ella, cruz. tú bro. sabes, Pero Shirley ayer le dijo como que, mira, no quiero nada contigo. Pero O sea, él él no no se entiende. lo dijo así, pero Claro, lo voy a le dijo, entender. está más que claro. Pero obvio que él no lo entiende. Él no lo entiende ni lo va a entender. Pero déjalo que él se estrelle, pues. Tú simplemente... No solo que se enfócate estrelle, en lo que tuyo. está viendo él. Que nadie le va a parar bola a él. ¿Me entiendes? Yo creo que él no va a parar hasta que Hasta Shirley que no ella le concrete diga. con Sebastián, hasta- digamos, con no, nadie. Shirley lo va a dejar de usar hasta que Shirley vea que ya no le es más usable. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Pero mira, ahí donde estás entrando es un territorio en el que no tienes ok, que entrar. pero o sea, yo sé lo desenfócate que, del yo resto sé de lo la que tengo que gente. entrar, de lo que tengo que entrar. Es innecesario, Quizás cometí un error, todos cometemos errores, pero somos humanos, no somos perfectos, todos nos equivocamos. Sí, pero a lo que voy, por eso, cada quien comete sus errores, deja que Shirley cometa los de ella, que Jorge cometa los de él, pero enfócate en tú en los tuyos y cómo O sea, resolver los tuyos. No, yo me estoy enfocando en mis problemas, en los errores que yo cometí, en lo que puedo hacer para mejorar. Loco, hablar así como estás hablando ahorita de lo de Shirley que lo va a usar, eso nomás te va a traer más problemas. Y tú no, ahorita mismo lo que tú menos quieres es seguirle tirando leña al fuego. No, pero Entonces, sí me olvídate siento- de o sea que sí te me molesta. siento- Yo no. también estuve molesto cuando tuve tu posición. Que, ay, no, yo no me beso porque yo tengo una hija y que yo no sé qué, que dar ejemplo y que yo no sé qué. Ese es el ejemplo. Yo por lo menos, parce, mi hijo puede ver estos capítulos y puede estar seguro de que la mamá es lo que es. Pero Fin. mira, no soy no ninguna, yo no soy ninguna falsa y Melissa, ninguna no nada. metamos mejor Pues por a- eso te a- estoy diciendo. Yo estoy dando mi ejemplo. Cada una acá da el ejemplo que quiere mostrar. Yo estoy contenta con el personaje que estoy Pero interpretando. no estás feliz. Como que no, Andreina, normal, pues es que es normal que tú te sientas que te traicionaron la confianza o que pues normal, es que normal, yo no tengo por qué estar todo el tiempo feliz Obvio. o contenta, no. Es que yo vine normal. acá a hablar contigo, es porque Bueno. me siento mal verte así, porque no te vi bien. Relájese y ya, simplemente las cosas pasan y ya, y no van a ser de un capítulo a otro. Obvio. El foco ahora mismo es tratar de platicar con Melissa y hablar con ella y nada, tratar de arreglar las cosas a ver si se puede. Y si no, pues, ¿qué voy a hacer? Pero sí me siento súper mal por todo esto que está pasando. Obvio, es horrible, bro. Yo estuve en tu posición. Sí. Horrible. Siento que no se va a dejar de hablar de esto hasta que salga la verdad. O hasta que se cuente todo, probablemente hasta el último detalle. Porque así como siento, la historia se contó ahora de forma parcial nada más. Y se va a ir, se va a ir arrastrando. Te voy a dar un ejemplo. Cuando pasó mi caso, A eso al iba. principio A todo eso el iba. mundo, y yo pensé incluso, yo, chuzo, todo el mundo me va a odiar, van a pensar que soy el único culpable por cómo se dio la situación. Y mira, el público saca sus propias conclusiones, el público no es bobo, o sea, el público se da cuenta cómo son las cosas y cuando salga a la luz lo que está pasando, no va a pensar, Renier obligó a Shirley, van a pensar que fue un error que cometieron los dos. Entonces simplemente ya, acepten las cosas, tú aceptas lo que sea que hayas hecho tu parte, lo que no lo has hecho, recálcalo, afírmalo sin pelear, di, hey, yo no hice esto, me disculpo por esto que sí lo hice y esto que no lo hice, lo descarto porque no lo hice. Y de ahí enfócate en mejorar y en pedir perdón y en arreglar las cosas. Claro. Pero lo que te digo, no te enfoques en qué va a pensar no sé quién. Al fin la gente siempre va a sacar sus conclusiones. Y esto es un problema que se ve que fue lo que cometieron los dos el error. No fue como que tú obligaste a nadie ni que Shirley te obligó a ti. Fue lo que cometieron los dos. Entonces, y Pero Andrea... ahorita no los veo en un romance. No sé, yo sí. O sea, yo también veo cosas de cosas debajo de la sombra. Ah, bueno, claro. Entonces, y sí me impresiona, o sea, porque, como te digo, nunca hubo una conversación. O sea, a mí me impresiona que Andrea, yo me acuerdo cuando me contó lo de Elizabeth, dijo como que es porque yo quiero proteger a Mare, porque es mi amiga. Y no entiendo dónde estuvo la protección en todo este caso, cuando yo sí le he expresado ¿Cómo se dio lo de mis Andrés? sentimientos. ¿Ah? ¿Cómo se dio lo de Andrés?
Ni idea, no sé. Hasta Solo donde yo me pasó. quedé, o sea, Y yo sí sabía que Andrea nunca me lo dijo, pero yo sí, como ella se cambia en mi camerino, que le contestaba historias o cosas así, y está bien, yo no soy ¿Él a ella? celosa. Ella, él. él. A ella siempre le gustó él. Sí, Siempre. eso sí sé. Entonces, pero ella nunca me lo hizo saber a mí, o sea, ella nunca me lo dijo. Incluso yo le decía al comienzo del programa, cítalo el cuarto rojo, cítalo, dale, hazlo. Pero Y es la que él le iba a no, citar no. si estaba contigo Pero en podía Amores. citarlo, o sea, tranquilamente, podía citarlo para conocerlo. A No, mí también no me se gusta Andrés. Pero no se supone que tú tienes, se supone que el programa no debería ser así, se supone que, o sea, si es que yo estoy con él Sí, saliendo... pero es que te has dado cuenta que no es así. O sea, por más que el formato sea que nos conozcamos entre todos y todo, no llega a, no llega o sea, a ser si ella así. estuviera tan segura de sí misma, ella lo hubiera citado desde el comienzo y todo bien, ¿me entiendes? No meterse o... Es que es como que, en bueno, el no momento sé. en el que ve que las cosas están mal. Yo quería citar a Austin, por ejemplo, Ajá. en algún momento. Y lo vi también con Elizabeth que dije, ¿ya qué voy a hacer ahí? ¿Para qué? Sí, o sea, yo porque realmente me enganché con Andrés, pero si no... O sea, yo sí cité a Sebas, bueno, una vez y estaba enganchada con Andrés, pero era como que... Pero lo bueno, de Seba se veía diferente. Ustedes como que no cliqueaban. En cambio, tú Sí. con Andrés era distinto. Era como que las relaciones más estables, pues no la tuya con él y la de Mariela con Alejandro. Tu lenguaje corporal en el último mes y medio ha dicho que te estabas profundamente ilusionado por esa mujer. Profundamente. Yo mismo fui gestor de esa ilusión cuando te dije, dale con toda. Si crees en el amor, dale con toda. ¿Por qué? Porque, brother, veía reciprocidad. Porque cuando uno ve a una mujer tan complicada que está cediendo con un man, es una vuelta. Pero ya cuando veo que tiene otras cosas por otro lado, cuando ya te saca el culo a nivel de vida, parce, no hay peor ciego que el que no quiere ver, pues. ¿Y qué culo? No, yo no estoy diciendo que no quiero ver las cosas. Escúchame, yo no estoy diciendo que no quiero ver las cosas, yo acepto que sí, en algún punto pues me ilusioné de la idea de poder construir algo real, porque creo que algunos venimos Mira, buscando tú lo acabas eso. de decir, y ahí voy con el tema que yo discutí el otro día con Andrés. De hecho, vi ayer un video en el que... ¿Cuál? ¿Cuando le dijiste cachudo? No, negro, No, en el que estábamos platicando acerca del estar enamorado y el enamoramiento. Sí, que lo conversamos con Carla. Exacto. ¿Qué pasa? Cuando tú crees estar enamorado, realmente tú no te enamoras de esa persona, sino que te enamoras de una idea. Exacto. Te enamoras de la idea. Y te enamoras como tú te pones. Exacto. No es como tal de la persona o de la relación, porque para enamoras mí, lo que te respetando comienza a tu nacer. posición, para mí el amor, para mí es mágico, weón. O sea, fluye, es lindo. Obviamente con sus vicisitudes, o sea, con sus complicaciones. Ya, ¿que ahora qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Quedarme Reaccionar. tranquilo en la mía, si Pichadera. la veo, la saludo, hablo con ella normal, pero normal. Y te vas a Así con esa cara de tragedia. No, pues, ¿qué puedo hacer? Es que haces ¿Qué cara, puedo hacer? Haces cara de tragedia, ¿Pero qué huevón. puedo hacer? Estoy siendo yo, estoy siendo real, no puedo hacer nada más. Y si eso me hace estúpido o Está me hace, bien, está pues bien. pues lo No soy. te duele, porque ¿verdad? no ¿Te se duele? hace estúpido. ¿Te duele? Sí. Bien. Puta, estamos dando vuelta en esta conversación, papi, no quiere... Pero ya avanzó. Ya avanzó algo. Ya avanzó, dijo que te duele, está perfecto. Simplemente usted, ¿cuál es mi posición? Yo me siento a esperar a que caiga uno a uno el que tiene que caer. Y yo ahí en primera fila, digna, regia, reina, apoteósica, como lo que soy. Porque yo soy la reina. Yo soy y sigo siendo la reina. ¿Tú Yo sabes? acá no me he besado con nadie, ni le he faltado al respeto a nadie, ni le he faltado lealtades a nadie. Con la única persona con la que me he metido en este reality ha sido con él. Y no le he prometido cosas que después no he ido a cumplir. Ellos dos son los que se tiraron el agua sucia y los que quedaron mal. Yo, Lo que sí te puedo decir es que yo aquí estoy todos, invicta. aquí todos, nadie tiene relación. No, lo único que te digo es, yo, por mi parte, re tranquila, yo estoy invicta. Es que yo pienso que yo te veo tranquila y ella también está tranquila porque ella también en algún momento, bueno, ella sabrá cómo resuelve Eso, sus ella- relaciones. exacto. No quieren ni ir, pedazo de Esperar a mierda. los chicos por ahí con él. Mira, Renier, Edgar y yo estoy en la casa de las chicas. Vamos.
Mira, Miguel. Vaya. Se traiga esos 3 Dame un puntos chance, para dame un acá. chance. Renier, ¿tú piensas que lo que yo he hecho está mal? O sea, desde tu punto de vista he sido malo, me he comportado mal en algún punto con Con ella. Shirley no, pero con vos sí. Con vos mismo, vos te has faltado el respeto. Solo que si de verdad quieres superar el tema, brother, deja de hablarlo nada más. No, es que la plática me hace bien también en cierta manera porque como que, ajá, pues me desahogo, pero... Mira, tú no te das cuenta, pero todos los días preguntas lo mismo. Todos los días preguntas lo mismo. ¿Y cómo tú ves esto? ¿Y cómo lo de acá? Es lo mismo. Y lo peor de todo es que nosotros caemos en otra vez decirte lo mismo. Tú no te das cuenta, pero todos los días preguntas lo mismo. ¿Y cómo ves esto? Y yo me he portado bien, ¿no? Yo he hecho las cosas bien, ¿no? Nada, pues está bien, pues mala mía, no voy a hablar más del tema entonces. No, está bien que lo hables, pero evoluciona, avanza. Claro. Bueno, entonces, mira, como tú dices, tú eres una chica... Exacto, si me quieren coger de tema, que lo hagan. Es que para eso es. Pero es que mira, tú dices, tú eres real. Si tú eres real y tú quieres estar tranquila sin hablar, está bien, no lo hagas. Pero lo que no quiero es que te dejes como que influenciar tú ahorita. O sea, No me estoy dejando influenciar de nadie ni de nada. mira, ahí llegó. Hablando del rey de Roma, mira quién se asoma. Dale, Roberta, con tu Diego a pelear. Hola, chicos. Cuando llegué, estaban ahí las dos. Ay, sí, ¿verdad? Siguen pelando a la gente, quemando gente. Hola, ¿Estás Sí, bien? este es nuestro lugar, este es mi lugar favorito. ¿Y tú estás ¿Qué bien? más bien? Sí. Bueno, Hola. me voy a parar. Austin, baby. Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sale, Aquí hay un temperamento. Si los quieres En ver de pocas esa palabras. manera, Ahora, si quieres ser la nana Porque de digo la que hija, todavía tenías cosas vámonos. por vivir, cosas por Es que experimentar. entiéndela también Claro. por ese lado, o sea, a ti te faltan muchas cosas por vivir. Yo tengo 25 y yo siento que te faltan muchas cosas por vivir para llegar a donde yo estoy. Imagínate ella. Ella sabe que te falta mucho por vivir y ella lo que me imagino no quiere es hacerte a ti ajustarte a la vida que ya tiene ahorita porque te faltan muchas cosas más que para ti van a valer mucho en tu vida. Lo Entonces, peor que tú puedes cometer en tu vida es olvidarte de ti para complacer a otra persona. y vivir la vida de otra persona cuando la tuya no la estás aprovechando. Exacto, Entonces, o sea, tú pero tienes que ella estar está con una haciendo... persona que hagas match de verdad. Créeme que ella está haciendo, o sea, ella te puede querer mucho y tú sabes que te quiere y tú le quieres Yo mucho, cuando pero ella tenía está haciendo 19 lo más, años. ella está haciendo lo más buena contigo en el sentido de que te está dando tu oportunidad de que, bro, vivas tu vida que es la que te mereces, a tu tiempo, con tu edad. O sea, ustedes se quieren mucho, pero... Por eso ustedes ya- diferentes es que ya- edades. Literal, Claro, si la por man te eso ha yo- dado todo claro, ella no está siendo egoísta Pero contigo. no, es que yo dejé todo claro con Shirley. Por eso es simplemente que en ¿Tú algún dejaste punto, o en ella? algún punto, dejamos. Ella me dijo lo de ella y yo le dije lo mío y nosotros llegamos a un acuerdo y tomamos una decisión. Porque fue ¿Y mutua. cuál es la decisión? Seguir hablando. Entre ella y yo. Normal, ¿no? Normal. O sea, ahora mismo con lo que pasó, no voy a hablar del tema ni nada. Simplemente vamos a estar Anda, normal maricón. como amigos, normal. Ah, como amigos. Sí, normal, Ok. normal. Ok. O sea, que no Obviamente haber sido- nos damos nuestro espacio y eso. O Eso sea, es lo que quería saber. ¿Qué cosa? Ah, sí, como van a ser amigos. Es que Alejandro quiere entrar en la Shirley, tú no sabes. Claro, no, tranquilo. Alejandro quiere No, entrar en la no, Shirley. mira, Simplemente, Yo soy el nuevo chico simplemente malo de la semana. Acuérdense de eso. me gusta estar claro con las personas, no solo Imagina, con ella ni nada. Nosotros a Alejandro lo tenemos así nomás y el hijo de pata está por atrás ¿Sabes? trabajando en las sombras. No solo con ella, sino con y ustedes. termina yo con soy- 3 yo de soy cada lado igual. así. Y con la música de fondo. Ajá. Ahora mismo, Miguel, tú sabes que yo contigo soy igual y contigo y contigo y contigo. Y cuando tengo algo que decirle, se los digo, mira, no me gusta esto, lo que sea. Y siempre se los digo y, mira, a mí tampoco me gusta esto, pues lo Ya, papi, ya trabajamos. entendimos. Pero Y eso ya. qué tiene que ver. Porque estoy diciendo que me baso no solamente en acuerdos con ella ni nada, simplemente que yo soy así en general. Me gusta un happy medium, buscar un happy medium para que estemos bien, ¿entiendes? Porque no todo es para un lado ni todo es para el mío, ¿me entiendes? Digo, pero puedes estar bien con ella. No puedes más que- buscar para mí un happy Pero no end. estoy hablando de ella, estoy hablando de los happy medium. Pero no me puedes buscar a mí un happy end. Un happy end, eso lo consigues tú, brother. Y eso te llega solito. Pero estamos hablando de los masajes o de qué estamos hablando. Y nada, para matar el tema, que creo que va a ser la última vez que vamos a conversar sobre esto, Bien. ya que
pues, yo sé que yo en muchas ocasiones me he acercado a ustedes como que pidiendo consejos y eso, y no es porque no sepa, sino porque quiero escuchar también para añadir a mi pensamiento. Siento que y con lo que te hablamos te ilusionas. sí, no me estoy ilusionando con lo que me dicen. Sí, yo también creo eso. Brody. No me estoy ilusionando. Oye, pero dejen de asumir por mí. Tú Ay, puedes por pensar Dios, eso. es que no asumamos que lo vemos. Es por lo que te escuchamos decir. Hola, chicas. Uy, ya llegó la piña. Chao. Ecuador. Es por Es lo que tú crees. Esa huevada, la Mare también. ¿Sabes cuál es la Buenas, Eso porque es la que yo lo digan digo. lo que te Yo la pierdes. artillería pesada. No amanecer Una de sus conmigo. principales enseñanzas. Vale. Qué mal. Aprender a soltar. Hello. Qué mal. ¿Cómo estás? Siento como un tonto por todo esto que está pasando. Y eso. Imagínate tú, imagínate yo, que estoy en medio de todo. Es que somos humanos y cometemos errores. Y después entonces uno se arrepiente de las acciones que uno mismo hace. ¿Se besaron o no se besaron? Hubo un intento de beso. Ella dijo que se besaron y hubo un intento de beso al otro día. No. Ella sabe que yo fui quien la detuve. Y lo más lindo es que yo estaba contigo antes de ir a esa habitación. Pues eso es lo que me, no sé. Llegó un punto en que yo le di la espalda y me fui. Y ella lo sabe. Yo la dejé con la palabra en la boca. ¿Te acuerdas que yo una vez te dije que tuvieras cuidado en tus saliditas cuando estabas con ella? Porque eso después se podía prestar para malos entendidos. Y que me molestaba. Cuando tú tomas una decisión como esas a tu edad, a mí me hubiera gustado tomarla a tu edad, me tardé bastante. Quizás por eso es que no hago match, porque me retiro. Cuando veo que algo no es como quiero que fluya, no sé si te das cuenta. Sí. No, y tiene sentido. Si te das cuenta, me pasó con Shirley, me pasó con Mari, me pasó con Gris. Tratamos de conocernos, no fluye. Muchas gracias. Claro. ¿Por qué? Porque yo no merezco menos. Exacto. ¿Y eso qué puede incidir en mí? Que se burlen, que haya bullying, que digan... ¿Por qué? Porque ellos hablan desde el ego. Yo soy el macho que hago match. ¿Es un match real? ¿Es real? Por eso. ¿Estás viviendo algo intenso? ¿Te hace vibrar? ¿Te brillan los ojos? Lo tuyo puede que sea real. Para mí. Sí, exacto. Pero, ¿te hace feliz? Mira esa pregunta. Mira a dónde llegamos. Mira a dónde llegamos, gonorrea. ¿Ah? Mira a dónde llegamos. Y mira cómo te sensibiliza solo la pregunta. ¿Qué te pasó? ¿Qué me pasó? Pues sí. Me pasó que me sentía como un niño, platicando contigo ahí, mirando el cielo nomás. Pues no, me refiero a que si estabas tan bien conmigo, pues qué necesidad tenías de irte para donde la otra. Entiendo. Y no te di detalles por miedo a perderte, por miedo a que me fuera a pasar algo. O sea, ¿qué necesidad hay? No, bien, la O verdad. sea, ¿qué la verdad, necesidad hay de, si ya no hay vínculos con una persona, querer hacerlos igual? La verdad, no había ninguna necesidad, Melissa, de verdad que no había ninguna necesidad. Y ya admito que cometí el error. Admito que cometí el error y me ha costado muchas cosas. Me está costando perderte. Y lo siento mucho, de verdad. Mi intención no es hacerte daño a ti ni a nadie.
Y si me hicieran la pregunta de nuevo, no dudaría ni un segundo en responder que no estoy para nada confundido cuando te conocí, cuando te estoy conociendo. No me siento absolutamente arrepentido de haberte conocido y de haber vivido lo que he vivido contigo. Yo soy una persona que cuando algo le importa, no sé, me cuesta cómo repararlo, me cuesta repararlo, siempre me ha costado reparar mis propios errores. Hasta el día de hoy Andrea no habla conmigo, nunca habló conmigo, nunca me dijo nada. Andrea. Andrea, jamás. Pero vos te llevabas bien y te llevabas todo Tanto que bien. decía que yo era la amiga, que esto. ¿Y no hablan más? No, sí, tenemos Claro. una relación cordial, o sea, Obvio. conversamos, nos reímos, todo. Pero no se manejaron las cosas como adultos, bien. Y he descubierto que Andrés a mí me ocultaba muchas cosas, lo cual son mentiras, porque ocultar es mentir. Entonces, tanto se queja de que es cachudo cuando no fue cachudo, que sí es como, man, supéralo y madura. Y la otra es porque le incita a la gente que siga haciendo comentarios del tema y que le siga viendo a él como el pobre cachudo. Claro, lo que veo es que él es muy tentón, así por naturaleza. Tentón, ¿entendés ese término? No. De tentar. De tentar, Sí, tentar. sí, pero si ya involucra un tema que me pueden seguir dando comentarios como... Claro. O sea, ¿me entiendes? Ya uno tiene que saber medir. ¿Por qué no te le acercás y le decís, che, calma con eso, ya pasó? No Y quiero, ahí yo creo que porque él no toma bueno. nada bien. Él nunca toma nada bien. Andrés toma todo como que... O sea, claramente después de la gala me di cuenta de que Andrés no tiene nada bueno que decir de mí. O sea, ¿me entiendes? Entonces, y eso también me dejó súper claras las cosas. O sea, yo pana con el man, ayer me molestó por ahí, le respondí, o sea, todo bien. Sin embargo, te reaprecia, se nota. Es más, según lo que me enteré, o sea, bueno, me enteré lo del sushi, que es un gesto de aprecio. Al fin y al A cabo. mí me parece un gesto de te cagué el cumpleaños, así que te voy a mandar un sushi para que no sea tan miércoles. Oye, mis cumpleaños pasé encerrada, ¿Sí? llorando. Ya, o sea, quiero que lo sepas así. Ya. Vos tenés prohibido llorar. Aquí. No puedes llorar. Aquí. Ok, cierto, Pero, cierto. y no lloré tanto, déjame decirte, lloré poco, solo que me quise quedar en mi cuarto porque no quería ver a nadie. Una lloradita y a seguir. Sí, una lloradita y a seguir existiendo. Sí, está bien, está Pero sí bien. fue una pequeña lloradita, fue como, ¿en serio no me va a decir un feliz cumpleaños? Nada, o sea, ¿en serio se va a portar como se está portando? Que, ojo, Andrés no es mío, no es mi novio, no es nada, pero también me caga que diga que fue cachudo porque no era mi novio. Y puede hacer de su vida lo que quiera, pero habiendo el afecto que había, lo mínimo que podía pasar era una conversación sana y sincera y no un, es que tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto, y yo me cansé. Claro, o sea, es como, tú eres malo y yo soy bueno, entonces no puedo con esto. Cuando, loco, todos, o sea, el que no ha mostrado aquí en este programa su lado negativo, porque simplemente o no ha pasado todavía algo que le haga mostrar eso, le va a soltar. o que no está siendo 100% sincero, porque todos tenemos un lado horrible. Sí, horrible. Todos. Bien dicho, cierto. Entonces, y yo ya lo mostré. O sea, es más, aprecia que ya sabes qué Hola, puede esta pasar. soy yo. Exacto, hola, esto soy yo. Y eso no me pasa siempre. Esta es una situación extraordinaria de la vida. Bueno, es lo lindo. Vos ahora puedes mostrar tu lado lindo, tu lado bonito. Si vos tenés una relación con Carla y viene por decirlo Shirley, quiere algo con vos o algo así. No hay forma. Exacto. No hay forma. Entonces, Es si mi vos le friend. das la entrada, quien tiene la culpa eres tú porque tú eres La el avispa, que tiene la decimos. relación, no ella. Obviamente tiene la culpa por Amigos, meterse en algo que buscona. ya hay. Pero si vos no abrís la puerta, nunca va a pasar nada. Y normalmente las mujeres siempre le echan la culpa a la otra persona. O sea, no le echan la culpa a su pareja. A eso me refiero, pues. No, A los amiga, dos tenemos la culpa. amiga, tienes Si toda algo razón. se hace, los dos se tienen la culpa. Tienes razón. Claro A que los ver, dos tienen la pero culpa, pero tiene ¿quién que tenía la sola, relación? exacto, Yo estaba entonces ya. sola, No, es que él sola, ya. sin relación, yo sola. A eso Ellos me no. refiero. Entonces yo O puedo sea, chaparme quien quien yo tiene quiera. la relación aquí, por decirlo, es él. Él es el que tiene que respetar a su pareja. Obviamente ella tiene que respetar esto. Pero por decirlo, ella estaba sola. Quien tiene más la culpa es él porque él tenía la relación con él. Me vengo. Me vengo. Me gusta. Mira que esos son puntos. ¿Quién hace ligar a alguien? No, era solo Alejandro. Solo Alejandro. Claro, es porque tú eres mío. Ahora yo te ¿Qué te pasa? ¡Ven acá! ¡Ven para acá, Andrés! ¡Andrés! ¡Ven para acá! ¿Vos crees? ¡Ven para acá!
¿Vos creés que puedas hacer este reto? Ven. Ven que ella quiere, mira. Vamos a hacer lo siguiente. Selena con dieta. Es sin miedo al éxito, papi. Ven, Selena, ven. Vamos a hacer lo siguiente. Intercalemos, ¿no? Intercalémonos. ¿Qué hace dónde? A ver, ven, caramba, ¿qué quiere también? Que echarla que no quiere. No quiere. Ay, Dios, van a seguir haciendo cosas. No quiero, Que no está pero mal, obliga. están borrachos todos. No, pero Ven, pues ya lo mismo. Vale, sí. Ya coge otra. Caramba, Pobre ya está Mari. todo manoseado. Qué asco, ya no quiero. Ven, chuta si mi mano está limpia. Ya, la lavo. ¿Quieres? Déjame la Oye, en serio, qué imbécil eres. Qué imbécil eres. Yo la voy a lavar. Ya, ahí está. Ya, lávala. No, peor. Esto se puede Ya, ahí está la ¡Costa! Es que soy bien. Ya. Yo quiero ver cómo muerdes esos labiecitos negros chocolateros. Como el fin de semana, caramba, no te hagas la loca también. No te hagas la loca también. A ver, vamos. Échale, mijo. A ver. Que lo vea. Oh, me vengo. Miércoles, lo que me perdí. Me parece divertida. De hecho, tenemos casi la misma calidad de humor. Entonces como que yo la molesto y ella me devuelve el chiste. Es como que yo chisteo con ella y ella me devuelve totalmente el chiste y eso lo hace divertido. Y creo que somos de edades similares y está súper bien. O sea, me gusta mucho cómo está fluyendo todo. A ver, con Sebastián ya. Sebastián, venga, usted que siempre ha querido ese beso con Mari, huepato. Yo no me voy a dar beso con No, nadie, es con ¿qué? la esta. No. Se va a poner ahí. Detenga, amigo. Cógela. Ya, dale. Lávalo, echa la manga como que no se meten otras cosas a la boca. Dime si me estás entendiendo. Oye, tú eres como... O tú le pegas una lavada primero antes de mandártelo a la boca. Te lo pegas. Puerco. ¿Qué pues? Pero lo ideal es que se la No quiero. No, me pegas. Esto no es PG-13, oye. ¿Ah? Te vale. Brother, si somos Tus grandes. niños te van a escuchar hablar de esto. A ver, somos adultos. ¿Qué tienes 29 años? O sea, yo soy Coco. Tienes 30, mentiroso. 30 Pero eras Coco hasta los 20. 17 añitos era virgen A ver, yo. ¿qué Y eso tengo porque que no me hacer? hacía la circuncisión y no era ¿A qué travieso edad de tú la chiquito. perdiste? Ay, Cuidado, me En toca. serio, yo tenía problemas. Ya estamos viendo. Ajá, a ver, dale. Oh, Tienes que pasarme... ¿Pero por qué te lo metes hasta adentro? Que no Porque entiendo le gusta qué- el talento. Dale, Mari, Ay, dale. me pongo nerviosa. Dale, Mari. No. Dale. ¿Qué tengo que hacer? Dale, quitarle el otro pedacito, pues. Pero quítaselo bien. Ay, yo dije, yo. Aprovecha el bug. Oh, me... Ay, chucha. Ya está. ¡Ay, no! Dale, saca la mano. ¿Por qué eres así? Literalmente les están Volumen. Y aquel ya va a Un sol de volumen. Oh, me vengo. No, pues, eres medio pendejo. Ni más te hago la jugada. Me corre. Tienes que cogerla ya así. ¿Cómo? Ya, ¿De qué manera te corre? Vale, vamos, hemos estado en esta jugada en otras ocasiones. No me hagas quedar mal. Sí. Vamos. Ahora, con Jorge. Vamos con Jorge. Oye, tú sí que me haces acuerdo, pero... Sí, y ellos están calientes. A ver, venga, Alejandro. No me digas joder porque mi Buena dedo... mujer. Caramba, Alejandro es pasión de Cristo, mijo. Sin ofensivos. Sí, él no hace nada. Él de verdad que... Dale, pasión de Cristo. especial. Dale, solo quítale la naranja de la boca. Toma la hostia. Dale la hostia. Dale. Échale. Dale, Alejandro. Te absuelvo. Dale. Alejandro, dale. Tenemos aquí la camarita. No, Alejandro. Échale, Son muy grandes. Estamos haciendo por un propio bien. Si pasa este beso puede regresar Mariela, siempre tómalo así. Porque si no, no la van a traer. El poder del amor te va a traer a alguien cuando tú estés con alguien. Si no, no te la traen. Muy bien. ¿Cómo se la comió? Ahora de allá tenés que sacarla de allá adentro. Hoy no va a haber videollamada. Hacerme el revolú. Oh, no, de verdad yo me siento mal que tú lo hagas. No lo hagas. Tú verás cómo buscas las tuyas. Para la chacota, para el... No, que me como la galleta y se me arregla de adentro. Ah, yo ya llevo 3. ¿Qué pasó? Eso eres tú. Que los rompes, esa eres tú. Y los devuelve. Y solo, ajá. Ya lo que y los devuelve. Ok, por ejemplo, si yo tengo una pareja que come la galleta, lo de adentro, y luego devuelve lo que no se comió, yo digo, eso no me gusta. Mira, Pero mira. ya voy a mejorar si es que es así, ¿ok? Ay, no. Ella devuelve la galleta que no se comió. Oye, ¿no será que el poder del amor a lo mejor querrá que juguemos algo parecido? Ah, es cierto. Oye, Traigan, ¿en serio? traigan las mandarinas. Ay, no. A ver, yo voy a Yo hacer la la que original. juega. Ven acá, Anda, y o faltan nosotros somos aburridos, Faltan hombres. o no sé Ustedes qué. juegan, ya yo los pongo a Lo que jugar. pasa es que ¿Somos dos? solo dos vinieron. Solo dos vinieron. Una bromita. Vinieron 3.
No, Andreina. Por ahí dos. Uno está allá. Te calmas. ¿Quién es el otro que vino? Este es otro mood. Bueno, Es a ver, Conmigo. Carla, yo siento que soy Claro. el tercero. 1, 2. Punta, dale. Ahora hay que preguntarle a Shirley quién besa mejor, si Jorge Renier o Edgar. Es que cuando uno habla con la verdad y asume las consecuencias de sus actos y sus errores. Por mi lado, yo no tengo ningún problema. 2, no considero pedir una disculpas. ¿Por qué? Cuando ella hizo el tema de Renier, ella a mí no me pidió permiso. ¿Están listos? Yo le toqué todo, literal. Cuidado, no, eso no es una pinza. No es una pinza. Esa es mi cosita. Falta uno, sigue tocando. ¿Qué es esto? Tócale todo, todo. ¡Obvio! ¡Sin miedo al éxito, Carla! ¡Ay, le rompió el pantalón! ¡Te juro que le... Mira, yo voy a abrir una huevada. ¿Qué? ¿Por qué negaste lo nuestro? ¡Oh! Ya pasó y ya no importa. Yo no lo negué. Estaba haciendo la tonta. La tonta. Porque Yo no lo te negué. gustaba tanto que lo negabas para quedar No lo digna. negué, yo pero ya no dije, importa. sí pasó, lo dije. ¿Qué pasó? Salimos. Salimos que... Espérate, otra pregunta, Mari. No, ya. Deja que yo la estoy enfrentando porque ya no pasa nada. Rico, no. Sí, porque mamadora me deja a mí como puerco la primera semana. Sigue. ¿Salimos qué? Pregunta. ¿Salimos? ¿Hubo beso? ¿Qué? ¿Hubo beso? ¿Y hubo? ¿Ya? ¿Y hubo? ¡Qué asco, cuello! ¿Qué? Si yo no dije nada. ¿Qué te pasa, tío? No, sino que ya muchas notas que siempre hablan de que... ¿Por qué lo niegas, Mari? ¿Por qué lo niegas si Don Day es un gran hombre? Sí, es un gran O sea que hombre, sí pero no lo he hubo. negado. Cálmate tú, sí, güey. sí pasó. Cálmate tú, güey. hubo. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo es esto? Güey, ¿por qué tú no me niegas a mí? Es porque Elizabeth me lo preguntó la otra vez y yo le dije, mira, yo no quiero que esa sea mi primera mentira. Sí pasó. Y ya. Brother, pero es porque lo preguntó. Entonces yo decía, el tema yo no sé por qué Pero lo si yo negó. se lo conté a Elizabeth. O sea, pero no recuerdas qué pasó. No recuerdo qué pasó y si no me acuerdo no pasa. ¡Eso! El pasado se deja. Además, una dama no tiene memoria. Un Ah, caballero pero menos. tú dices eso, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando... Oh, me ven. Igual yo te conocí, Salo. No seas estúpido. Tú me dañaste. Pero bien sanito. De sentimiento. Ay, ahora cuadro, no. ¿qué es lo que tú? No lo dañé de sentimientos. Yo era una niña también, una niña que vivía su juventud. ¿A qué edad fue eso? Ahora que tienen 40, ¿verdad? Tienes 45 años. 40. Yo tenía 23. Ay, qué Ah, niña. el año Qué pasado. niña. ¿Tú tienes 42? Sí, yo tengo 28. 28. Pero bien, si no, no lo voy a atrapar. Hacia arriba. Tiro 3. Le tiraste. Te pasaste. A ver, tírame uno. Dos. Ok. Coge como 2 o 3. Tú coges como 2 o 3. Cógelas. Ah, los hombres ganaron. ¿Qué? ¿Qué? Representa. Él ya está listo para la playa. Que ya tienen un juego. A ver, ¿cuál es el juego? Tú tiras uno, yo tiro uno otro a la vez y lo cogemos. Ah, sí. Vamos, una. Los dos. Los dos a la vez. 1, 2, 3. Se merecen Vamos. una galleta. 3. Se merecen un beso. ¡Ah, lo cogí! Se pueden besar ya. Vamos, 1, 2, 3. Ya hicieron match. Ya aburrida, sí. Ya hicieron match. Ay, a ver. Bueno, la siguiente sección es la mandarina. La Yo nunca había comido tanta gomita. Ya, Ya mucho mucho azúcar. azúcar.
Si tiene miedo. ¿A qué jugamos? Señala ¿A qué éxito, jugamos? mi amor. Va a querer otra cosa. Mira, está en el celular. Déjame sentar. ¿Qué tiene chile? Por fin así me dejan de a mí. Hola. Hola, dice el otro. ¿Y qué tal te está yendo en tu relación, Eli? Te encanta preguntarme. No, pero le he preguntado a Renier en su momento. Ahora más tú, ¿Por qué no? Porque Ahora que ya te soltaron la correa, o sea, Suavecito. ¿qué tal? No. Te veo muy contenta. Yo me la suelto. Ah. Cuando yo quiero. Pero ¿qué tal? No me respondió nada. Dije, sí. Acabo de decir, yo me arriesgo. El que no arriesga no gana. Obviamente puedes perder también, eso queda súper claro. Sí. Pero soy de las personas que si me va mal, pues me fue mal, ok, bye, bendición, te me cuidas y eres vuelvo a fría. arriesgarme. Ah, súper fría. O sea, puedo ser súper linda, pero si son malos. Fría, tú O sea, no, o sea, puedo ser. Me encanta Chile. Me O sea, encanta Chile. puedo ser. O sea, si me hacen algo malo, así soy como que, ok, no me importa. Eres de vengarte. Soy súper práctica. Yo sí soy también. Importaculista. Antipática dijiste. Antipática también, gracias. Pero no me refería a eso, pero también. No sé, casi nada me afecta a mí. Pero te está yendo bien. Sí, por el momento sí. Gracias por Yo hago preocuparse, lo miro, sí, Por de verdad. momentos. Bien, ¿Estaba o te está yendo? me está yendo bien. Yo bueno, estaba sí, con presente. Meli, porque Por Meli momentos es una dijiste. amiga. O sea, Meli y Shirley. Por eso es como... Por el momento. Ya, tú Ah, estás, por el momento. estás ahí. A ver, pero sáquese las Oye, gafas pero porque ¿qué para vamos a hacer? mí ¿Qué vamos a jugar? usted está haciendo un juego de miradas y quiere que según no nos demos cuenta. ¿Vas a ¿Qué hacer juego de TikTok? mirada? Ya, sáquese las gafas porque aquí es todo Ya, mirada. déjame tranquilo. ¿Qué eres estúpido? Estúpido. Estúpido. Te la pelo. Pélamela. Ok. ¡Ey! Ven acá. ¿Ustedes por qué hacen eso? ¿Qué fue lo que pasó? jamás lo vas a saber. Jamás. ¿Ustedes por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? Se siempre feísimo. ¿Hubo un enfrentamiento el fin de semana o algo así? Yo no sé, pero me acaba Ahí de viene, pisar. ahí viene. ¡Ay, marica! Me vi atropellada. Marica. Uy, mira, comenzaron a jugar. Está la misma matando huevada. terreno. La China también. Quítense que ni siquiera que se topen la boca. Claro, Solo como que esto. Pero no. Esto es sencillo. ¿Qué tienen que hacer? Nada, uno se lo tiene que poner en la boca. Y el otro la agarra. Exacto. ¿Tú El otro la pones que él agarre? Ok. Mitad y mitad. Yo lo pongo en la boca, No, tú lo pones o que yo ella- agarro, tú agarras. Como quiera. ¿Pero qué tienen que Que se lo bailar? ponga. No, tiene que Yo lo pongo yo sí. y tú agarras. Sí, Ok. eso es. Ok. ¿Ya se comió Ya. todo hoy? Ey, pero tiene que ser la mitad. No, mentira, la mitad. Tiene que ser la Solo mitad. la puntita, La nomás. mitad. No, ella dice la puntita y dice Solo la la mitad. puntita. La mitad, pues, para que puedan comer más. Pues. Ah, ya. Claro, solo de una vez, solo es quitárselo. no es Ok. comer. Ustedes Ay, son- Hagan que diga. Sí. No, mejor yo me lo pongo y tú lo quitas. Pues dale. Ya, Andrés. Sí, mejor. ¿Hasta dónde? ¿Hasta aquí? Todo. Todo. Hasta donde pueda. No me les encanta, por favor. Ya. Dale. Ya. Ok. Cierra los ojos, no te preocupes. Ay, No te muevas. Deja la No bobada. te muevas, no te muevas. Quieta, cierre los ojos para que no le... Cierre los ojos para que no le den nervios. Está chorreando. Está mojada. Tienen que Se comérsela toda. ¿La comió? Te mojaste. Otra, no mentira, ya otra. No te rías tanto que vamos. Te toca. Yo voy, yo. Escúchanos, canasta, por favor. Ya. ¿Quién Vaya, viene? vaya. Carla, venga. Ah, pero te para acá. comiste toda la Carla. china. Tú te comiste toda la china. Vaya, Carla, vaya. Vaya, No. déjate cosas. Ah, no, pero... Pero es que tú la tienes que tener. Tú tienes No que tanto, entender. menos. Dale, déjalo. Quítate, Andreina. Ah, perdón. Disculpe, yo estoy viendo. Chorrió. Dios mío. Chorrió. Te voy a traer. A ver, Eli, con dos. Bueno, Eli, no con comer, así, no, no. Ahora, Chile con Todos con este. tuya. Chile con Horrible. Me reí Aquí toda. está, a ver tú.
Yo, Ok, con la que mataste. Con la que mataste para que ya te Queda más fácil. sí. ¿Qué tengo que hacer? Solo quitarle la mandarina. Pero tienes que quitársela toda, Shirley. No, como queda aquel pedacito. Toda. Con la punta, dale. Aquí todos con todos. Vino y le hizo así. Rácatela como a la serpiente. Estoy tranquilo, papi. No ves. Eso es recibir carne nueva. Ay, no. Ahora le toca a Elizabeth. Mira, ahora Elizabeth. Ahora vas tú, palpi. Pero ahora vamos a ver si escoge a Edgar o a Austin. Uy, no. Mira a Gris cómo se lo pone. Ay, me van a hacer. Está rica. No sabe ¡No, nada. ella! Marica, mira. Fuerte declaración. No, porque ustedes van a empujar la cabeza. Si no me No, le echaban encima. Hace rato no me lo echaban No sé, no encima. quiero causar problemas. A ver, venga, no se ría tanto. No sé, ustedes no sé. Nada. No toque. No. Va. No, yo lo tengo, dame. Yo lo tengo. Tú vas. Ella estaba aquí. Tú estabas aquí. Vaya pues. Gris. Ya. Conste que yo te siento. Apúrate que se me seca la boca. ¿Dónde está la...? ¿Viste? Y tú la estás se puede viendo. confiar. Sí, y la estás viendo. No se puede No, confiar. ya, pues ya, me quito. A ver. Ya está bien. ¡Qué O sea, estúpido. Vestido como padre. Tranquilo, te pueden seguir vistiendo así, no pasa nada. Él es bastante maduro, él confía en mí, él sabe hasta dónde o cuál es el límite y pues creo que hasta ahorita no he hecho nada que le desagrade y creo que tenemos que poner nuestras cosas claras desde el principio y él sabe lo que yo quiero con él y yo sé lo que quiere él conmigo. Ay, no grites, hacer agua. Perdón, qué pena. No sé. Gris, no, nadie te va a empujar, te prometo. Yo no te voy a Ya. Yo no te voy a Ay, empujar. como tú no querías hacerme, ¿sabes? Sentir. Ponte acá, pues nadie te va a empujar. Ya, No, pues así ya. vamos a- Para que no le dé la espalda a la cámara. Ok. Sí, exacto. ¿Qué le pasa? Ay, grilla. Ya, Deja pues que tranqui. Es una mandarina también. Bien, no. Hoy tenés que quitarse. Está ahí. El completo, todas. Está ahí. Bueno, Sí, rápido. Hágale. Vas a perder. ¿qué vas a hacer tú? Oye, ¡Cállale! está esperando. Ay, no. Ay, Ya. no voy a jugar. No te vuelvo a invitar. Ya no juego muy gato la mandarina. Ahí estoy. Con gomitas fueran jugado. Con gomita, ok. Ya, sí, con gomitas. Con las de Roja. Así con gomitas. ¿O las de coca? No, las rojas. ¿Y ahí qué? Mira. Ya jugamos entonces verdad o reto. Ya. Ay, eso ya estaba. Ah, pero ¿qué mandado quieres? Vamos a recoger. estar viéndonos las caras. Ya pero sí, hay que jugar algo. ¿Sí o no? Te borracha la botella. Otra cosa ¿Qué más. A ver. O sea, eso se hace cuando hacemos sí. PR, tú hiciste un juego así. ¿Verdad, ahorita es chévere porque puedes preguntar algo que quisieras saber de esa persona? Mejor se la pregunto sin verdad, solo se la pregunto. No, pero le escoges, pues, ¿me entiendes? ¿Te escoges qué? O sea, te toca y a la persona que menos le quieres preguntar, pues le preguntas algo. Ejemplo, tú no le quisieras preguntar, no El que sé, quería algo a mí. jugar ayer está Yo te quiero divertido. preguntar todo y te pregunto. No, mentira, son de Él y el de dibujar, pero... Pero no tengo lápiz. Pregunta. No. Elija o a fiesta, no quiero jugar nada. Ya durmámonos, pues. ¿Quién se duerme primero? No, sí se aburrió. Pregunta. Ya tienen acción. Y a mí no pasa mi bolsito que está ahí, que estás parada. Por eso, ¿verdad o reto? ¿Verdad o reto, Edgar? ¿Y qué traigo? Verdad. ¿Quién te gusta de la Y el casa? espejo. Las chicas. Está bien. Bien para especificarle. Pero para él sí está súper cool porque es nuevo. Pues. Por eso. Solo a simple vista. pregunta? Por eso. ¿Quién le gusta a las chicas? A simple vista, sí. Sus preguntas. Preguntan eso fuera
Pam, 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 pam. Ya se Claudia. Ding, 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 ding. Ok. Austin, ¿verdad o reto? ¿Qué dijo él? Claudia. ¿Verdad? Es que ya lo sabíamos también. Ayúdenme. ¿Qué le puedo preguntar? Que le gusta más o Es menos. como tú diste con, ¿cómo tú lo sabes? No, tú lo hiciste así. Eso para mí es más o menos, ¿o no? Claro. ¿Te gusta más o menos? Entonces. Esto es universal, más o menos. Es que aquí puede cambiar de un día para otro todo el contenido. Un día te puede gustar y el otro día la puedes odiar. Te toca a ti, te toca a ti. ¿Todavía te gusta Miguel? No, pues le toca verdad o reto. ¿Para qué lado vamos? Para acá, sí. Claro, ella es la última. Ok, sí. A mí pregúntenme, porque yo no sé qué Pregúntenme, A ver, pregúntenme. Austin, ¿qué pregunta le podemos hacer? Ah, ya, ¿te gusta una chica de aquí del programa? Otra vez le están preguntando lo mismo. Obviamente le tiene que gustar a alguien. Entonces, no sé, O pues. si no, ¿qué está haciendo aquí? Digo yo. ¿Qué pasa? Sí, yo qué oye, tu cara de Tinder, ¿cómo ¿Hueles? el día de hoy? ¿Hueles? Celos. A ver, ¿qué pregunta? Entonces, dile tú, Eli, una pregunta que para ti. Entonces, yo, Le pues, toca a contesta, Edgar. Austin. A Edgar le toca preguntar. ¿Qué vamos a estar preguntando? ¿Te gusta una chica del programa? O sea, Ya. O no quieres nada con nadie. Porque es que aquí dicen que tú eres un acertijo. Bueno. Ya, a la yugular. Ay, no sale. Con confianza. Me llama la atención. Ok, Esa es la palabra. Perdón. Eli, ¿verdad o reto? ¿Verdad? Ay, qué guau. Vaya reto, pues, ponémelo. ¿Sí? A ver, quiero que te pares. No vaya a sonar ridículo. Aquí con Edgar. ¿Con Edgar? ¿Qué voy a hacer? Y bailen. ¿Baile? Un ¿Baile baile de los así. que sabes hacer? ¿Tú sabes bailar salsa? No, algo así. A ver. ¿Cómo sabes tú? Porque bailas reggaetón, pues, ¿o no? ¿Cómo sabes tú? Por tus TikTok, decir. Por los TikTok, las redes. Por los TikTok, por las redes. Hazle el twerking. Ya, pero que la producción ponga una canción. Que ponga un reggaetón. Un reggaetón. Poder del amor, por favor. Para que Edgar Una baile canción un para perreo. hacer. Poder del amor, por favor, un Dice, reggaetón. Un Si twerk que eres le va a así, ¿qué hacer te hago? ¿Qué haces? Elizabeth a Edgar. Nosotros pedimos eso y no nos dieron. Poder del amor, por favor, pongan música. Oye, pero allá. A ver, ¿verdad o reto? Un reto. Uy, reto. Sí, yo creí verdad, pero bueno. Tenía una pregunta aquí que tengo en mi mente. Pero bueno, Yo también tenía Carla, preguntas. Carla. Vamos como en un rosauro. Para el nuevo. No, yo diría con Austin. Yo dije que yo estaba haciendo el reto. Ah, Dale. no hay que hacer caso a Carla. ¿Qué hago? Rosauro. Yo creo que- A Edgar. Un rosauro a Edgar. Pensé que Ya, a ver, Edgar párese, Edgar. Edgar. Parece chiquillo, ya sabes la posición. Va a ir besado, tuerqueado, de ¿Cómo todo. es un rosauro? Aquí, Un roce, un roce. Y no sabe. Aquí, mira. ahí, un roce, un casi beso. Dios santo y bendito. Dale. Ya deja de estar haciendo caerlo a propósito. A propósito. Sí. Dale, Mare. Dale. No, pues. A mí dámelo sin papel. Mare, ya, pues juega. Bien que te pica la jiña, dale. ¿Qué es la niña? El Justin Hilton. Ahora. ¡Es un perro! ¡Eso es lo que tú eres! ¡Un perro! ¡Un perro! ¡Es un perro! Está suelto. Me hubiera gustado muchísimo, sí. Pero, la verdad no sé qué le pasa a Shirley en su cabeza y ese cuento de que se ande besando con Renier, de no saber si tiene una relación con Jorge. No sé, me deja mucho que pensar con respecto a lo que realmente quiere para su vida. Presúmeme, presúmeme.
Ay, se lo dio sólido ahí. Oye, ese guino se ve asquerosísimo. Vamos a rapear, que es lo que tú vas a hacer, a ver si tiras una rima atosigante. Vamos a Tú me rapear. entiendes, ya estos no son los tiempos de antes, así Dale. que vete, dale banda a Elizabeth antes de que te mande. Vamos a rapear, vamos a rapear. Te cambiaron por otro como los zapatos de otro. Tú sabes que yo vengo aquí improvisando. Hazte para allá para que no vengas llorando. Dame un break que llegó Miguel. Ey, dale, te toca, después voy yo. ¿No venías tú? No, estamos en orden, de allá para acá. Y después Yo no voy a Sebastián y después... rapear. Pero si empezó un day. No, por eso, empieza ya, pam, pam, pam. Oye, todo esto, Andrés, ¿qué tiro? ¿De qué? ¿Qué tiro con Andrea? ¿Sí Party. ves ese acercamiento que te hice? ¿Viste? Que estamos bien, brother. ¿De Por los dos lados. Por los dos lados para que el man se decida. Claro. Por ejemplo, si hubiese estado Gris y Andreina, también te ayudaba. Tienes ya la Yo comparación soy directa. escupido. Pero lo peor es que Mare salió cabreada. Ay, porque no le picas las cartas ya, pero presumía a tu negrita Brother, también. pero ¿te preocupa lo que diga Mare? No. Realmente, Solo me lo estás único que aconsejando a quiero- mí de la felicidad. No me aconsejes vos a mí. No, me me estás aconsejes. aconsejando de la felicidad porque ¿por qué no Yo piensas no te en ti estoy primero? aconsejando la felicidad. Sí, me estás aconsejando Te la estoy felicidad ahorita. aconsejando del amor Terminaste propio. feliz, ¿no? Pues del perro? amor Tu propio, de la primero felicidad, beso. amor propio, Tu felicidad. primero ¿Quién dijo que yo no pininos. estoy mal? Yo estoy feliz. Bueno. Mírale la cara a ese ¿Te perro. preocupa, Mare? consiguió, ¿Te lo preocupa consiguió. lo que piense Mare? Mírale la cara a De ese hecho, perro. no en está su mal. primero beso. Pero que obvio le va a preocupar porque es su Ex. no ex. No, es Eva, Es ex que no Eva. podemos decir que es ex. No fue oficial, Pero no le no son ex, preguntaste. pero son ex. Ex Jeva, Ex-match, mira, ex-match, esa Si es tú la tienes, palabra. no. Si tú tienes una Jeva, tú salías con ella para chava, la pasaste bien y todo, pero no era oficial. Eso es una Jeva. Ex, o sea, ex novia ya Ex-match, es. ex-match. No, ex match, no, ex. O sea, Jeva. por ejemplo, Shirley ahora es tu ex-match. No, Shirley era mi Jeva. Ya. Ah, sí llegó a ser tu jeva. Jeva. Pero ya, eso fue Es tu todo. ex-match. Pues, ¿Y tú qué eras para ex-Jeva. ella? No sé. Ex-match. ¿Era su palillo de diente? No. ¿Su clavo de 5 pulgadas? ¿Qué? ¿O el lápiz ese que salió en todos los países que se doblaba? ¿Tú? Tú. Albóndiga. No te pongas bruto. ¿No te rías tú? Estás riendo. O sea, Estúpido. Bueno, yo vi comida Muy de entretenido fruta, que todo no sé por qué, acá. que no sé Se cuánto. vio. Se vio. Todo se vio. ¿Qué? Todo. ¿Qué hizo? Shirley, te besaste Ah, te al mando un beso. nuevo, tú a Austin. Yo no me besé a nadie. Uy, pero Acá, fue acá. ¿Qué cara? ¿Qué Desde cara? allá, loca, Lo se hiciste vio así. llorar. ¿Vos viste cuando le pasé la naranja a Austin? Sí. ¿Y qué hizo Bandai? Nada, estaba ahí como que Cecil que se desmayaba. Pero nada más. Sí, Sebastián, a mí cuando me tocó pasarme la naranja me agarraba así, yo, ay, maricón. Es que se notó que lo hiciste por juego, o sea, compromiso. No se te vio coqueta ni nada. Claro, yo lo hice, a mí yo me ponía nerviosa, pero porque Sebastián me agarraba, No, me no, miraba a así. él, le digo, lo de no vi lo de Sebastián. Ah, lo de Sebastián y yo. Sí. Yo lo hice con ¿Besaron Sebastián. también? Yo lo hice con Sebastián, pero me ¿Lo agarraba viste? así, me miraba así, y yo. Ay, yo sí. ¿Qué Yo más le te besé besó? La agarraste y se la quitaste de un salto. Es que es ¿Se besó obvio, contigo o con Claudia? No, no se besó conmigo. Con Claudia. Yo agarré la naranja, bien agarrada la naranja. Con Claudia sí le quité, ¿Cuál es el le quité el papel. Ay, contanos. ¿Con quién se besó? Yo se la saqué así de la boca. Sí, yo sé, y le dejó un pedacito a Edgar. Todita se la saqué. La naranja. La naranja. Pero sí, yo vi que Sebas estaba haciendo la naranja más chiquita y quería que... Como sí, así me miraba. yo así, Que me si vos le agarraba agarrabas, y él todo. te Yo besaba. me pongo nerviosa, pues, ¿qué le pasa? Así me agarraba, así me tengo, ¿ves? Es que así los están haciendo. No, yo ya no más besos en esta casa, no quiero saber nada de un beso. Ahora hay que preguntarle a Shirley quién besa mejor, si Jorge Reniero o Edgar. No, eso fue un beso. No fue un beso, fue un rosaura. Fue un quita naranja. Aquí quita naranja. Rosaura. Fue un quita naranja, pues. Y un rosaura después de... Bueno, Ah, ¿qué tal- eso no lo qué- vi. qué Yo tal un te- eso no lo vi. ¿Cómo te parece Shirley, Edgar? Es buena gente, pero está tranquila. Y lo hablamos y lo discutimos y dijo lo que mismo que dijo ayer. No, Quizás ya quieres dejé las entrar cosas ahí, claras. ¿quieres entrar ahí? No. No, tranquilo, tienes luz verde para hacer lo que tú quieras con ¿Acaso todo. que el man te está pidiendo permiso? Pero Edgar está por otra persona. ¿Por cuál te crees? No le decía Reniero. Por Valeria, ve, Gloria. Claudia. Por Claudia. Gloria. Claudia. Esto le pasó, le dijo Buena. Jessica. Bueno, señor Edgar.
Yo creo que deberíamos dejar que tengan una conversación dos personas aquí presentes. Los dos roomies deberían de tener una conversación por Claudia, digo yo. Y al fin, ¿con quién te quedaste? Mira, yo nada más te voy a decir, a ¿contigo Claudia se le quedó? gustan las cosas inesperadas. Él. Bello. Toda la cosa, me pidió disculpas y eso, pero... En fin. Yo le dije a él que los dos sabrán qué pasó. O sea, ahí estábamos hablando con los chicos y, ay, no lo sé, cómo le voy a decir, ayúdame Diosito para decir bien este refrán. Pero era algo como que el tercero no entra si el segundo... Ah, sí, obvio. No lo deja entrar. Público, si ustedes me están escuchando, ustedes entienden ya. No entiendo ese refrán mismo, pero ese es. Obvio, yo entiendo. Pero eso tampoco quita que no sigas tu corazón. O sea, si tú crees que lo puedes perdonar, que obviamente que se la juegue. O sea, no se la vas a dar fácil. Ay, obvio, no. Y conociéndote. ¿Qué? O sea, conociéndote como eres, pues. ¿Me entiendes? Tú no se la vas a dejar fácil. Ahorita estás así, pero sé que mañana te vas a poner un vestido negro chiquitito, apretado, y vas a andar on fire, feliz y todo. Eso es lo que tienes que hacer. Mañana. Mañana. Y si no puedes, pasado mañana tu tiempo. Pero espero ese vestido. Obvio, igual. Me toca perdonarlos a los dos. ¿Me entiendes? Eso dice mucho de ti. En el sentido de que... Porque no lo voy a perdonar a él solo. Perdonar no es lo mismo que dar confianza. Obviamente. Porque tú puedes perdonar y decir, ya yo no quiero problemas, ya no quiero discusiones, yo ya no me quiero envenenar, pero eso no significa que tú vas a dar tu confianza. Ah, es que eso es lógico y pues si vamos a hablar de confianza no hay. Por mi parte no. O sea, él me puede decir muchas cosas y por mi parte sí puede haber un sentimiento. Lo que decíamos es que cuando hay sentimientos de por medio, uno piensa distinto, pero no es que yo confíe en él. Ya, bueno, ¿y qué pasó con Sebastián? Sebastián aprovechó el bus y se la besó 2 veces a Gloria. ¿A Gloria? A Claudia. ¿Besaste a Claudia? Gracias. ¿Se llama Gloria en serio? Mi hermana se llama Gloria. Saludos a tu mamá. Saludos para mi hermana. ¿Quién son estos lentes? Son de la Claudia. Vidi, Claudia. Ay, son de Claudia. Venga, yo se los llevo. Venga, se los llevo. No se los dé porque va a tomarlo como el vaso con agua. Si me queda bien, brutal. Sí, va con el look. No, dáselas Te la a doy ella, esta. porque ella se lo va a dar. Después te la doy para que se No, lo es que para ver. Clarísimo. Es que está con el look. Viste que aquí nadie te respetó. Vimos que la citaste, te citó, y igual, nadie respeta aquí. En especial él. ¿Viste? O sea, sí. Así como él y con Austin, ¿no? Caramba, ¿por qué tocas ese tema? A ver, pero ¿cómo con él y con Austin? A ver, di. Yo estoy tranquilo. Estoy tranquilo, bro. Yo estoy tranquilo. ¡Sebastián! ¿Pero cómo? Cuesta cualquier huevada, Elizabeth. Cualquier huevada, Elizabeth. Pero es que tú eres porque te dejas De aquí a mañana que yo haga algo. Mañana. Mira, a ti te gusta, pero cuando... Bro, si yo le estoy diciendo de qué, a ver. Elizabeth Austin, ¿qué? Le está tranquilo. Sebastián. ¿Y tú eres tan estúpido que te lo crees? ¿Qué? Que está tranquilo. Mira, esa broma te les hicieran a ti, créeme que... Es como si tú lo dices, como si tú no la hicieras. ¿Qué cosa? O la hacías ya. No, yo no eso te hago esa existe ya. broma. Tú sabes que yo no te... Yo lo que vi es que esa naranja chorreó bastante. Yo también la vi. Y lo peor ¿Y es cómo que te vi- sentiste? Es que vi que Austin le hizo así. Pero ¿y por qué te pones inseguro? Es un juego. No quería verlo. No quería ¿Tú verlo. piensas que yo soy tú? Tranquilo.
Yo no soy inseguro, yo estoy tranquilo. Escucha, dijo que tú piensas que yo soy tú. Yo estoy tranquilo. Estoy tranquilo. Déjame ver si tengo algo a la mano. Para tirar. Para tirar. El guineo. La maceta, la maceta. No, aquí, esto va. Hago como que les voy a pasar un ¿Para dulce. ¿Para qué nos dan ideas? ¿No? Nosotros estábamos tranquilos platicando. se copia? Porque Porque aburrido, el juego. aburrido y vemos ustedes que están haciendo de Te lo mal. juro, yo hasta ya yo lo dije así. Yo saqué la idea. Sí, sí. Tú sacaste la idea. No, pero yo te digo la plena, yo por ayudarlo a Sebastián. ¿Yo qué dije? ¿La Mira promesa tú. cuál fue? Sebastián. Y aparte de eso lo estoy ayudando. Yo también. Oye, me y deben a ir. Alejandro no lo para el ayudaron equipo. para conseguir un Sí beso. queríamos, pero me sentía sucio al ponerlo en esa posición. ¿Con quién? Hay un trabajo por las sombras, como nosotros llamamos, que le da una seguridad a Donday. Me da miedo el día que Donday realmente sienta celos por Elizabeth o que pase algo más dentro de la casa, porque a ciencia cierta no sé qué es lo que pasa con Donday y Elizabeth, pero creo que es bastante fuerte. Yo te cuento lo que pasó. Aquí estábamos ahí entre todos. Estaba hablando con Austin y con Edgar y después todas vinieron. Me quitaron el ganado. A los dos al mismo tiempo. ¡Qué golosa! No, y bueno, entonces se pusieron ahí a hablar. Y yo escuchar. Y después sacaron los BTRs de Donday que estaban jugando, que ni sé qué. A mí me hubiera gustado estar allá, la verdad. Pero pues me quedé acá y pues estaban jugando esto de las naranjas, comérsela y chum, me tocó con Edgar, con el nuevo. Entonces le puse ahí, pues, me cae súper bien Edgar. Pero es que yo, no sé, yo o no sé si yo estoy poniendo una barrera a los niños o no sé si soy yo, pero siempre como que cuando hablo con los chicos pongo esa barrera de como que, parcero, sí. Yo no entiendo por qué, o sea, o no sé si soy yo o ya así es mi coqueteo, que es como que los en la zona del amigo yo misma los pongo y después como que después yo misma digo, ¿por qué, no sé, no quieren algo más? Pero pues de ahí él se lo dio con Shirley y Shirley como que le arrancó. Yo soy como media lenta en eso, yo como que fue la mitad. Esperé que llegara hasta... ¿Ah? Espero que llegara hasta la boca. No, yo misma, o sea, yo no sabía qué tenía en mis pensamientos, pero lo único que como que uno reacciona por impulso, ¿no? Entonces cuando yo sentí que él estaba aquí, lo mordí. No la boca de él, por si acaso. Mordí la parte de ahí en medio y me hice para atrás. De ahí también lo hizo Gris. Carla se dio un pico con Austin. ¿Gris también? Con Edgar. Wow. Ajá. Eso no le va a gustar a Miguel. No sé. No sé qué no le gusta a Miguel, la verdad. Pues, a ver, ejemplo. Si yo estoy hablando con alguien, obviamente todavía no somos nada, pero pues ya llevamos varias semanas hablando. Puede que no haya un título o algo, pero yo veo que están en esos jueguitos, a mí no me va a gustar. A mí, a Melissa Gate. Claro. No, cero. Austin, platícanos, por favor. Cuéntanos, Manos atrás y actitud de cuestionamiento, de intriga. Actitud colombiana. Ok. Actitud Sebastián. Pues bueno, estábamos compartiendo una buena plática en la sala junto con Edgar y las chicas. ¿sí? Amén. Y en eso notamos la ausencia de cierto personaje que su nombre ha estado rondando, creo que entre todos. Esta semana ha sido de Tilde, ¿no? Sí, ha sido ¿De de... quién? ¿De Alejandro? Mi patrocinado Renier. Entonces nos causó intriga dónde estaba. Bueno, yo salí, me paré del asiento, caminé, respiré y vi a Renier hablando con Melissa, pero de una manera muy jocosa, jocosa y bastante
Ah. Sí, sí. Renier, ¿se puede decir que hay reconciliación? Parecía un cuadro de unos enamorados. ¿De ¿no? reconciliación? Exactamente. Yo creo que ameritan a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Entonces hice esto. Y bueno, seguí con mi vida, ¿no? Te da lo de mimo. Exacto. ¿Qué mismo hiciste? No, esto. Abre más la ventana, abre más. Claro, Porque te asomaste más. Eso. Y luego me vio Renier y... Y bueno, esa es la historia. Renier, por favor, cuéntanos el resto. ¿Hubo reconciliación, Renier? Yo creo que no reconciliación. ¿Tanteo? No hubo reconciliación. Creo que si va a haber reconciliación, hay muchas cosas por hablar todavía. ¿Valió la pena ponerte la espada? O sea, ¿dirías que podrían tener una relación abierta? En este Cuidado. momento? Y fuera acá. Por eso que Chile no te da el break. Ya, pónganse picante. Ya, O sea, ¿tendrían una relación abierta? Renier, trata de no arreglar las cosas, que solo ha pasado un día. ¿Cómo? No existen relaciones abiertas. Claro, pues Sí, por sí, eso sí, es sí, claro, claro que sí, Y hoy obvio por que hoy, sí. en pleno siglo XXI, se practica mucho eso. Claro, las relaciones abiertas son aquellas en las que... Se deja la puerta abierta. Claro, en el reality proclaman amor y los fines de semana hacen otras cosas. Sí, sí. No nos vayamos muy... Como todos aquí, ¿no? Sí. Como todos. Como todos. Lo dices por ti. Fórmula sana. Al único que yo puedo decir que no lo hace es a Alejandro. Yo meto las manos al fuego con Ana. Es más, Porque tú también lo haces. obvio todos los días, brother. O sea, estúpido, yo también. Lo ¿Qué hacía. tú qué? Sí, él Cállate. tiene la intención, lo que pasa es que no le abre la puerta. Estuvo Pues es que abierta el ya. timbre Ya está cerrado dañado, otra vez. Ya. Sí. Bueno, todo esto, ¿hay reconciliación o no? Sin seguro. No te sabría decir que... Pero a ver, uno sabe cuando ya sí está caidita la planta. No está caída la ¿No está planta. caída? No, no está caída. Porque rumores dicen que estaban medio No, estaban así. abrazados. Él estaba acá y... Yo los vi El bien, hecho- bien Ok, como ok, tenemos acurrucados. un Dormidos. sentimiento el uno por el otro y pues estábamos platicando. ¿Le pediste perdón? Sí. Buenas, buenas. ¿Cómo están? ¿Me están esperando todas sentaditas bien portadas? ¿Qué está pasando? Hello. The black ¿Cómo is van? the new A ver, orange. chiquillas, vengan para acá. Chiquillas, te quiero. Tanto raro porque nunca me siento. ¿Qué tal? ¿Qué tal su día? Entretenido. Entretenido. Diferente. Diferente. Divertido. Ahí estuve viendo. Me gusta, me gusta. Melissa, ¿a dónde vas? Voy a votar eso. Muy bien, vengan para acá. Acá que estén todas aquí. Vinci. Andreina. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Bien. ¿Tú? Muy bien, ¿todo bien? Sí. Melissa, de negro nuevamente. Me asustan esas preguntas, Vanessa. No, hoy no tengo el relajada. corazón. Quiero platicar relajadamente. Incluso, chicas, le tengo una sorpresa. Nos vamos a divertir tantito el día de hoy. ¡Qué bien! Pero Ay, eso por es más favor. adelante. Melissa, quiero empezar contigo porque Vanessa. te vi triste todo el principio del programa. Estabas, obviamente, la típica, ¿no, Melissa? La calladita ahora resulta. Y estuviste platicando con Andreina mucho también sobre todo lo que tienes en tu cabeza. Pero sobre todo platicaste con Renier y por lo menos no sé qué esté pasando, pero sí vi que había un poco más de paz. Cuéntamelo. Vanessa, es que cuando uno habla con la verdad y asume las consecuencias de sus actos y sus errores, es mejor no. ¿Qué verdad? Pues es mejor decir, hey, sí, me equivoqué, qué pena contigo, lo lamento mucho, lo siento, ¿qué puedo hacer ¿admitió para...? todo? ¿Qué? ¿Admitió todo? Sí, él admitió sus errores. O sea, hubo beso. Él me dijo que beso, lo que se dice beso, no. O sea, pero admitió que se vio, que hablaron, que se dijeron muchas cosas. ¿Y cómo te sientes tú al final? Pues normal, bien, pues. Es que yo qué puedo hacer, Vanessa, ¿sí me entiendes? Lo único que a mí no me importa ni que ellos se vean, ni que ellos se besen, ni que ellos hagan lo que hagan a escondidas o con lo que sea, sino que me pongan a mí en el medio. ¿Sí me entiendes? Que me pongan en el medio. Es eso. Eso fue lo que yo le dije a él y lo que tengo para decirle a Shirley. A mí no me importa lo que se dijeron, si se besaron, si no se hablan, si no se hablan, sino que me pongan a mí en la mitad.
Ya. Y se vio un beso tuyo con Claudia, ¿no? El primer beso, eso, güey. El primer beso. Es más, han hecho esto en miles de países y nunca se ha tardado un beso. No, espérate, pero él se vio que hizo trampa. Se vio que hizo trampa. Se quitó el papel. Pero todo vale, mijo. Aquí todo vale. Esa forma de conseguirlo. Bien, Sebastián. Es parte de Sebastián. A ver, yo no le creo 100% a Renier y tampoco voy a dejar en duda lo que la compañera está diciendo, ¿sí me entiendes? Para mí los dos tienen la culpa, pues los dos son los dos. O sea, yo no voy a sacar ni en limpio a Renier, ni la voy a sacar en limpio a ella, no. Primero porque ella sabía que a mí me gustaba y segundo porque él sabía que estábamos hablando. Entonces, primero para qué se tenía que ir a hablar con ella y segundo para qué se tenían que besar, ¿cierto? Viceversa. Primero es lunes antes que martes. Igual. ¿Quién salía primero con él? Fui yo y entró ella. Yo no hice reclamo. Lo que pienso es que el segundo no entra si el tercero no, No lo deja entiendo, entrar. o sea, ¿Cómo la es? que Nadie entra si no lo dejan era yo. entrar. Exacto. Luego entré ahí en cuestión y yo no hice ningún reclamo, ni dije, Gracias, ni que por qué te Claudia. metiste, ni nada. O sea, lo dejé ahí porque es algo que nunca me interesó. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, al final tú lo dejaste claro en una gala que pues al final Renier pues le Exacto, había yo puesto tenía el la camino libre de pausa, hacer lo que- aunque lo debo que decir, quiera. que luego lo pensaste. Me acuerdo que lo mencionaste en No, una no, pregala pero y en la gala lo yo mencionaste. Me disculpé con él, más no pensé en volver a tener algo con él. Me disculpé porque sentí que tuve una actitud bastante tosca a la hora de contestar. O sea, fui como que me sentí atacada y es como que, ¿no? O sea, me ataqué. Por ese lado sí, pero de ahí a que yo haya dejado la puerta abierta a otra cosa, no. Las cosas estaban súper claras. Pero... De cierta forma, no sientes a lo mejor pedir una disculpa a Melissa, a lo mejor por, pues como sabías que estaban saliendo, no sé, para mantener el ambiente tranquilo, ¿lo crees necesario? ¿Realmente estás...? Por mi lado, yo no tengo ningún problema. Dos, no considero pedir una disculpas. ¿Por qué? Porque cuando ella hizo el tema de Renier, ella a mí no me pidió permiso. O sea, no tenía por qué hacerlo, ¿no? Pero no me comentó el hecho de que ellos iban a empezar a salir o a hacer su novela y que después las cosas fluyeron es diferente. Mira, yo quiero muchísimo a Melissa y siempre voy a querer lo mejor para ella y quiero que esté con un hombre que no le diga mentiras y que no la confunda. Es por eso que yo le dije que ella debe de hablar claro y saber las dos versiones, la de Shirley y la de Renier. No solo porque confía en Renier, solo debe de quedarse con la versión de él. Ella debe de tener las dos versiones. Bueno, abramos un tema donde discutamos. Ok, por allá también vimos a Austin pasándose a la China con Elisa. Sí, Austin. Yo creo que Austin te está pasando y no estás respetando se escuchó en las dos no casas. estás respetando el espacio. Pero está bien, está bien. De eso se trata el juego. ¿Para qué me das idea? Pero Donday, ¿tú qué sentirías si Elisa... Donday le acabas de decir a Austin. Te estoy preguntando a ti. mía, O sea, lo que pasa es que... A la defensiva, mijo. Siempre, mijo. Donday. Soy un Pokémon con... Donday, lo que pasa es que miro, así como- miro al firmamento, pero realmente estoy hablando contigo. Ah, ya. ¿Qué pasaría si alguien ¿Qué llega firmamento? a besar? Para allá, Allá. 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 El man siempre habla con afirmamento, ¿no es caso así? En un Caso hipotético. caso hipotético, en uno de estos huequitos hipotéticos. Bueno, ya echa la pregunta. Si alguien se besa con Elizabeth Austin o otra persona. Bueno, primero soy una persona que, aunque no parezca maduro, en esas cosas soy súper maduro. A ver, espérate, ¿me van a decir que ustedes nunca han sido celosos en su vida? Brother, Sí, claro que ya, sí. pues. Pero Eres celoso, sino que temperamentos altos y temperamentos bajos. Suficiente seguridad para no ser... Listo. A ver, mira. Este man habla porque Mira, tiene dos. Esta es tu novia, esta es tu novia. Tienes un tipo que se le sienta al lado y tú estás al lado. No, y que la tipa venga y le diga así. No, si ella no le copia y el man le está hablando así. Bueno, si ella no le copia, ¿qué voy a hacer, bro? ¿No sientes nada? No, ¿qué voy a hacer? ¿No sientes nada? Hay quizá... Si es insistente, bro. Ya, está bueno, perdiendo deja el- responder, deja Pasa, si a mí responder. un parcero llega y le coquetea a mi Pero novia, porque es así, celoso. La mujer insistentemente. tiene... No, Yo soy huevón. la mujer y tú Deja eres el hombre. responder primero la pregunta y seguimos hablando del tema. Y después
Soy muy maduro en ese tema, siéntate para allá. Soy muy maduro en ese tema porque... Hay tipos muy atrevidos, güey, no Ya. yo voy a sentir celos por Te eso. repito, ya. Yo sí soy de las personas que celo quizás no La al incomodidad temperamento por de celos. ponerme enojado, bravo, no. Es un celo suave, es un celo que se lo hago notar a ella, Y aparte. Y aparte. Exacto. Pero ¿qué pasa? Yo veo quién abre la puerta a quién. Porque puede pasar lo que tú dices. Por ejemplo, que te me sientes al lado. Pero es que uno siente cositas, güey, no sé, uno siente como la punzadita. Mira, yo cuando era mucho más joven es como que sentía celos, pero con los años lo trabajé y he tenido novias y todo y nunca he sentido celos. Pero es diferente, es diferente el ejemplo que tú estás dando. No es celar, o sea, yo estoy protegiendo lo mío. Ok, si un hombre va y se acerca y le habla, yo no estoy celándole a ella, yo estoy protegiéndola a ella de otra persona. ¿Están listos? Yo le toqué todo, literal. Cuidado, no, eso no es una pinza. No es una pinza. Esa es mi cosita. Falta uno, sigue tocando. ¿Qué es esto? Tócale todo, todo. ¡Obvio! ¡Sin miedo al éxito, Carla! ¡Ay, le rompió el pantalón! Te juro que le... ¿Qué está pasando? ¿Él y tú bien? ¿En el amor? Pero no me lo trajeron ahora, así que no estoy tan Con bien. Tondai ya, hoy te Pero yo traje de un encargo. Me dijo, mándale un besito. Un besito. Un besito, un besito. Un besito. De hecho, hubo muchos besitos este día. Besitos por aquí, besitos por allá, que sí, jueguitos. Pórtense bien. Shirley. ¿Qué tal, Vanessa? Rosaura. ¿Cómo estamos? El nuevo, le dieron la bienvenida a los nuevos. Shirley, ¿a ti quién? ¿Sebastián? Sebastián. ¿Sebastián o Sebastián? Sebastián. El nuevo está en su papayal aquí. ¡Ey! No hemos hecho el noticiero ahora. ¿Qué es papayal? Bueno, precisamente Como que en su- eso, vamos a hacer una conexión a casa de los chicos, No hemos por hecho el favor. noticiero. Chicos, dejen de hablar, vengan para acá. Ay, Dios mío, me encanta. Celoso te pusiste cuando Sebastián se sentó en el... ¿Cómo están, chicos? Dímelo, Vanessa, que es la que hay. Ya nosotros aquí las chicas platicando de los temas de este día. Jorge, ¿cómo vas tú? Esta mañana te vi bailando, un poco más comunicativo, ya no cara de zombie, y eso me agradó verte otra vez. Ya murciélago blanco. O sea, no le digan murciélago blanco, es Jay Alejandro. Ah, llega Alejandro. Lo ha dejado claro. Aunque a mí me agrada el murciélago blanco, yo no sé por qué no le gusta, es simpático, pero está bien, eso es decisión de él. Jorge, ¿cómo estás? Pues, Vanessa, estoy tranquilo. Me siento por las cosas... ¿Cómo? Cómodo. Estoy tranquilo, en verdad, estoy en la mía. Fluyendo. Chileando y pichando, pasándola bien. Los chicos han sido, creo que, un amor, como yo digo, amor apache, este amor duro que te han dicho comentarios fuertes, tú te Claro sigues que sí. manteniendo, pero ¿cómo tomas todo lo que te dicen ellos? Pues lo tomo de una manera constructiva porque tienen razón. Y yo trato de hacerlo entender a ellos la persona que yo soy y cómo veo las cosas, y que dentro de todo yo siempre los escucho. Yo siempre hago lo que yo quiero, pero siempre los escucho y pues he estado pensando mucho, pero ya estoy tranquilo. Muy Estoy bien. tranquilo conmigo mismo. Importante buscando que la vayan paz. fluyendo, chicos, fluyendo. Y yo tengo una duda también. Miguel, ¿estás por ahí? Nada más tengo una duda. ¿Estás por ahí, Miguel? Está aquí, al lado mío. Miguel, ¿qué está pasando con Gris? ¿Cómo así? ¿Qué está pasando? No me vengas a mentir que las cosas están normales, que todo fluye, porque estas cámaras no mienten.
¿Qué opinan, chicos? ¿Qué opinan? ¿Hay algo que no se está diciendo? La canoa no la suelta. ¿O soy yo que estoy viendo mal las cosas? El barco y la Pues, canoa. en realidad... Y hay un o yate sea, por ahí. No te voy a mentir, sí hemos estado un poquito más distanciados esta semana, pero yo creo que como se ha visto entre ellos, estamos tranquilos, estamos bien. O sea, no le veo problema ahorita mismo. Nos seguimos conociendo, ¿no? Ah, entonces, naturalmente se han alejado. Claro, eso es súper natural. Sí, ¿quieres saber que es natural también? Te amo tanto, boy, el Golden Boy. Golden Boy. No entiendo, ustedes... Dale, Teodoro, dale. Dale, Teodoro. no sé de qué están hablando ahora mismo, pero... Miguel, Cuéntame, Vanessa. ¿naturalmente se han separado? Es que no es naturalmente, o sea, en realidad Pero lo acabas de decir. simplemente hemos estado distanciados. Yo he querido también agarrar mi espacio, estar un poquito más por la casa. Parchar, y parchar. Parchar, como decimos nosotros. Eso. Esa es su palabra, pues, o parchar. sea, no he cambiado lo que pienso de Gris. Me parece una chica súper linda. Simpática. Inteligente. Me cae muy bien. Me divierto con ella cuando hablamos. La pasamos bien, pero simplemente es eso. Toma un poquito de distancia y hasta donde yo tengo entendido, entre ellos no estamos peleados ni nada así. O sea, Ya simplemente las mujeres han de tomamos odiar distancia. esa simpática. Yo no entiendo esas relaciones, carismática. ¿no? Que van todo bien, te agarro de la mano, besitos para aquí, besitos para allá, Ellos son que te quiero y de centennials. momento... Es que Vanessa, o Yo sea, quiero entender. aclaración. Mira, Vanessa. Las nuevas relaciones, explíquenme los códigos, porque yo Amigos parece con me quedé de las de privilegio. antes. No sé. Los Así se millennials puede son hasta ver. los 26. Vanessa, así- creo. Ahí Así me se dijeron puede que ver. tengo ya pinta de padre yo. Como amigos con Así que- privilegio. Amigos con derechos, amigos con derechos. Pues amigos con derecho, amigos con privilegio. derecho. Yo no creo que aquí Gris venga a buscar amigos con derechos, pero No. algo que se verá más adelante. Yo te voy a dar tu espacio también, Gracias. Miguel, te lo voy a dar para que pienses. Mira, ¿saben qué? Yo veo que los chicos están raros, como caídos, las chicas también, y decidí que después del día de ayer vamos a hacer una dinámica que nos divertamos. Así que chicos, vengan para la casa de las chicas ahorita mismo. ¡Me van a romper las gradas! Eso. Actitud. Ok, chicos, no, van para allá, sentarse en el área de allá, por favor. Podemos tocar entre No, nosotros. por favor, allá. Para mantener el orden un ratito. ¿A dónde vas, Andrés? El lado de allá. Allá donde se sentaron en la otra dinámica. Perfecto. Uy, aquí hace Austin, frío. al lado de allá, no es ahí. ¿Pero qué tiene de malo aquí? Porque ahí voy, por favor, Austin, puedes seguir instrucciones y no cuestionar. Gracias. Está bien. Todos sentaditos, anda, dale, Sebastián, tú también. Me tapan. Ok. Muy bien, Sí. chicos, ¿cómo están? ¡Bien! Ok, los chicos andan bastante animados. Quiero decirles que este día el poder del amor va a formar parejas para la dinámica. ¿De qué consiste la dinámica? Un hombre se pondrá 10 pinzas en diferentes partes del cuerpo. Ya decidiremos dónde. Y la mujer con los ojos vendados va a tener unos minutos, 3 si no me equivoco, para quitarle las 10 pinzas. Pero obviamente con los ojos vendados. ¿Con la mano o con la boca? Muy bien. Andrea pregunta que si con la mano o con la boca. Usted haga lo que usted crea necesario. Andrea, lo importante es quitar las pinzas, un ¿va? chiste nada más, un chiste. Un chiste. Usted, Para que nos si reamos. quiere con la boca es válido. Muy bien. No. ¿Están listos para jugar? Sí. Ay, no, yo me voy a ir. Gracias. Hussein, por favor, tráeme los elementos para jugar. Gracias, Hussein. Se emociona más. Se emociona más. Muy bien. Chicos, el poder del amor va a escoger las parejas. Y voy a necesitar por cada pareja un asistente.
Primera pareja, poder del amor. A ver, necesito una chica asistente primero. ¿André? Ah, bueno. Llegó Mare primero. Pero Andrea... Pero Andrea... Siempre queriendo lo mismo, No te siempre. preocupes. Andrea, ven para acá porque eres la primera pareja junto a Andrés. Vengan por aquí. Andrea, ¿estás bien? Por favor, Mare, asistente, para eso estás, que no mire. Van seis. Es para hoy, Sebastián. Andrea, tendrá para quitarle las 10 pinzas a Andrés. Muy bien, Pero, ¿están listos? espérate, ¿a dónde ya voy? mismo, vas a... Tranquila, mami, tranquila. Muy bien, padres del amor, ¿listos? Un poquito de música, ¿no? A la cuenta de 3, corre el tiempo, ¿va? 1, 2, 3. Sí, creo que lo está sabiendo controlar, lo está sabiendo manejar y está manejando toda la situación de una manera bastante profesional o diplomática. Entonces me alegra mucho porque incluso yo he estado tratando de mantener una amistad con ella como para que no se haga incómodo todo el ambiente. Muy bien, la siguiente pareja. Las mismas tienen que ser para La todos. siguiente pareja es, por favor, poder del amor. Qué horrible. ¿Yo puedo ponerle a Dondai? Edgar no y lo recomiendo. Elizabeth. ¿Están listos? 5, 4, 3, 2, ya. Porque... Falta. 1, tiempo y no cumplió el reto, señores. ¿Por qué le llenaron todo de abajo? Tenía 2 más. Y había uno aquí. Háganme No pudiste cumplir el reto. ¿Qué le pones ahí? Yo le toqué todo, literal. Asistentes, vengan a recoger, por favor. No, o sea, pero era un juego, entonces hasta cierto punto sabía que también él iba a estar en esa posición en el que estamos en un programa que es de dinámicas y hasta cierto punto eso te ayuda a confiar en esa persona, a saber que lo está haciendo porque es un juego, más no porque él esté queriendo que lo toquen o yo quiero tocar a alguien más, simplemente lo vemos como un juego. Bueno, pero el Si no lo siguiente está viendo. participante es Dondai, precisamente con Mare. ¡Vengan para acá! Con Mare. Con Mare. Con Mare. Ay, a recordar el pasado. Vamos. Tres, 2, 1, corre tiempo. No, está vestiéndome. Música, por favor. Suave, Mare, suave.
¡Qué suave tú! Don Nay, te veo muy cómodo. Échale, mijo, échale. ¿Dónde? Toca, me vengo. Me vengo. No te pongas en esa posición, mujer. Párate. ¿Por qué? Ya está. Toca debajo, por todos lados, ¿eh? Cuidado, no, eso no es una pinza. No es una pinza. Esa es mi cosita. Cállate. Ahí sí, está. Cállate. ¿Dónde está? ¿Está aquí? Ahí está. Chus. Falta uno. ¿Dónde? Falta uno. Sigue tocando. Tiene otra. Hace tiempo no me tocaban así. ¿Dónde está? ¿Más? En serio, brother, ni yo me la sentía. Nunca lo ibas a hacer. ¿Cómo me la iban a poner ahí, pues? Le tuve que sacar una por allá adentro. Los siguientes participantes son... Me las metieron, oye. Por el lado de los caballeros, Miguel. Y por el lado de las chicas, Andreina. Por favor, vengan para acá. El poder del amor. Andreina, por favor, ven para acá. Déjate llevar. ¿A dónde Miguel, pongo? fluye. Gris, ayúdame. En todos lados. En todos lados. El pelo no lo has puesto. Tranquila, mija, esto es como cuando el reinado se equivoca el man y le da la corona a otro. Tranquila. Mírame. 4, 3, 2, 1. Corre tiempo. Ya. Música. ¿Qué es esto? ¿Dónde hay más? ¿Hay más? Meta la mano, amiga. Mete sin miedo. ¡Ah! Tócale todo. ¡Hay más, Andreina! ¡Sigue! Abajo, dale, busca. Perdiste. Agradezco a la producción del Poder del Amor por hacerme ese gran regalo de las pinzas, porque miren, estoy como relajada, como que he sacado todo lo malo que tengo en esa persona, dándole pues, y ustedes ya vieron el programa, pues estaba como desquitándome y me lo merezco, ¿no? No sé si esté bien o esté mal, pero pues lo que siento y quería pues desquitarme dando unos jalones, unas arcadas y creo que después de eso me sentí relajada. Así que muchas gracias, producción, por este pequeño regalo porque me encantó. La siguiente pareja que el poder del amor va a reunir este día en esta gran dinámica es Sebastián y Shirley. Por favor. Cinco, 4,
imaginación. Va buen tiempo, Shirley, va muy buen tiempo. Toca más, hay más. Le faltó. Es que le pusieron. Yo nada más le puse una en la nalguita. No, le pusieron en el sombrero también. Deja verte la cara Le pusieron en el sombrero. ¿Qué le pusieron? Te pusieron más ellos de espalda para que siguieras sacando. Sí, bien, terminé. Pero terminaste. El siguiente a pasar es Austin Baby y Melissa Gate. Por favor. ¿Estás concentrada? ¿Practicando? Estoy practicando. Está practicando. Melissa Gate, ¿cómo van, chicos? ¿Cuánto tiempo falta? Es un trabajo de arquitectura. Ya vi, chavos. Es un trabajo de arte para que suban los ánimos. Ya le dije a Melissa que metiera mano sin miedo por cualquier hoyo que encuentre. ¿Ok? Esto es un regalo también. Ok. Gracias, protección. Tienes 3 minutos, Melissa Gate. ¿Dónde está? Poder del amor. 4, 3, 2. Ahora, por favor, corre tiempo. Ahora sí, vamos, Melissa, con todo. Sin miedo. Acuérdate la instrucción que te di. Sin miedo al éxito. Perdón, Tanteo, es un tanteo, juego. eso fue un tanteo. Pero esto está como por dentro. Entonces, por dentro va a tener Entonces, meta mano, amiga. Vamos, Melissa, vamos. Dale, vamos, Melissa, sin miedo al éxito. Melissa siempre habla de que no es tímida. Creo que la inocente. táctica es lento, pero seguro. Ella. Está fría. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No, señores, no se cumplió el reto. Bueno, ya sabemos que a Melissa le gusta mirar primero adentro que afuera. ¿Qué aquí? Eso dice mucho. Por favor, chicos, ¿pueden recogernos pinzas, Bueno, por favor? jamás me sentí tan manoseado como este día. ¿Seguro que jamás? Ay, jamás. por favor, La no te siguiente creo. pareja viene desde la Isla del Encanto, Puerto Rico, con Carla. ¿Lista? Se tiene que agachar porque Mónica ¿Lista, no me- lista? O lo hace ahí. Muy bien, poder del amor, ¿listos? Mira que se trepa ahí. 4, 3, 2, 1, ¡lista, Carla! Sí, eso es trampa. Vas con todo, Carla. Va rápida, Carla. ¡Obvio! ¡Sin miedo al éxito, Carla! Yo soy sin miedo al éxito. Dale. ¡Dirígela! ¡Se acabó el tiempo ya! Ni estoy. La siguiente pareja es de los caballeros Renier y de las damas Gris.
cuchillas no! Híjole, si ya habías tenido terreno con Melissa, lo acabas de perder. Vamos, vamos, que te queda casi un minuto. Vamos, tienes buen tiempo. Tienes que meter la mano, tienes que meter la mano. ¡Ay, no! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se acabó el tiempo. No, pero abusaron, de verdad que Pero abusaron. yo creo que le sacaron casi porque abajo hay muy pocos. Muy bien, entonces la última pareja es Alejandro, que ven por acá, y Claudia. Muy bien. ¿Estás bien? Sí, esto un poquito más arriba, Arriba, porfa. como tú lo sientas cómodo. Claudia, cuéntame, ¿cómo va tu experiencia? Por favor, que pongan en lugares decentes. Decentes, no sé, quiero como tener verás. mi primer momento incómodo. Bueno, vi que estabas dando besitos hoy a Sebastián. En realidad él a mí, pero... Ah, él a ti. Claro, lo que pasa es que estábamos jugando el tema de ser predecibles o impredecibles y fue impredecible, así que... Pero ¿Y no, te que me lo- gustó no, la no. pregunta? De que me gustó, pero creo que no da como para tomárselo en serio. Muy bien. ¿Listos? Ya está listo. Para ti. 4, 3, 2, 1. Adelante, manosea. Al estilo Shirley. ¡Vamos! ¡Todas! Más fuerte, más fuerte. Es una dinámica, es una dinámica. Está perdonada. Mariela sabe que... El jean de Mariela se lo dejó. Ay, no, bueno. Tú. Ay, no, es que... Ay. Ay, le rompió el pantalón, te juro que le... Mariela, saludos a Honduras. Discúlpalo, el niño está en una dinámica y su jean es muy chiquito. Creo que se quedó con uno tuyo. Este era de cuando tenía 15 años. Ay, Dios mío. Alejandro, ¿cómo vas? ¿Cómo te sientes? Se siente ¿Todo bien? fluido, sí, sí. ¿Todo bien, Alejandro? Sí. Está bueno, ¿Todo bien ahí dentro? Lo que Mariela nunca hizo. 1, 0. Tiempo, ya, se acabó el manoseo. Tranquila. ¿Cómo entras en ese pantalón? Sí, Alejandro, te tienes que comprar uno nuevo. Bueno, señores, Es que engordé acá. tenemos a los ganadores indudables, los únicos. Andrea y Andrés. Un fuerte aplauso, señores. Pero chicos, han ganado. Pero yo lo diría más duro. Un viaje. Para que todos Ahora puedan viene ver. una porquería. El placer de ganar y estar todos juntos. Gracias. Qué feo. Perdón, hoy nada, el A ver, placer no, de no, no, jugar. es que no, ya esta nota. Tienen que ganar tanteo. algo. Ven acá, negrita. ven El acá. tanteo. Yo le hago ganar algo. El ven. tanteo. No, déjame hacerle ganar algo más ¿Qué va? que sea. Una Venga, galleta. una galletita que la partan con la boca y la boca. Venga. ¿Qué Venga, dice patrón. Poder del Amor? Ven, ¿Les ven, dejamos ven, ese premio? Ven, Andrea. A ver, carajo. ¿Qué me Andrea. Dondai, te doy 100 liras si me empatas. Ven. ¿Te parece este premio? Sí.
Pero si no le dan premio, que haya un premio, pues. No, pues pero está bien, te voy a conceder Venga, esta Lili. situación. Ecuador, tú sabes Está Ecuador. rica, yo Me quiero debes, galleta, ahora me mismo debes no como puedo. 300 liras. Vamos. Cada vez era una Alex lira. está yendo al baño. ¿Y cuánta pan? Espera, pues deja ver la aprobación, pues. Ahí está. Amor, hay que abrir boca. A ver si Tenemos se que ver quiere. la aprobación, pues. Espérate. Donde hay, déjalo que solito y orgánicamente pueda jugar. ¿Pero cuál es el punto? Partirle la galleta a la Partirle, mitad. pero ya dale una huevada así, pues aprende. Mira, no es un peso de 3, así que... ¿Dónde? De Andrés. ¿Dónde está Mare? No, eso tiene que verlo porque tú me dijiste que siempre sea frente de Mare. Todos tenemos que contemplar el premio. El premio es Por importante. favor, silencio. Igual lo va a ver Ok, en su ¿listos? casa. 1, 2 y 3, que disfruten su premio, chavos. Fue un premio, bueno, yo esperaba algo más chévere, pero no pasa nada. La galleta estuvo bien. Que me retire, pero voy a dejar puertas abiertas, así que puedan compartir todos juntos. Juntos, pero no revueltos, ¿eh? Ahora sí, los que quieran Muy bien. manosear, háganlo. Bueno, quiero recordarles siempre a la gente que pueden votar por un chico y una chica, no ambas, cada semana. Los votos que ustedes dan en casa son tomados en cuenta hasta la siguiente semana, ya que el programa es grabado con una semana de anticipación. Y cada semana, que es muy importante, son reseteados. O sea, empezamos de cero otra vez, ¿ok? Así que los invito a votar en www.elpoderdelamor.tv por su favorito, porque ustedes saben la importancia que tienen, pueden hacer que su favorito se quede en casa y blindar la casa que ustedes quieran. Así que a votar, señores, ahora sí, con eso claro. Para todos en casa, me retiro, tienen puertas abiertas, compórtense muy bien, chicos. Siempre. Aprovechen el tiempo que se les brinda, ¿va? Muy bien. Siempre te he dicho que me gusta que seas claro y sincero y directo. Hoy estuve también hablando con las chicas y me preguntaron lo mismo. Igual Vane lo ha notado, todo el mundo lo ha notado. Y es como que me dicen que sí, que qué onda, que por qué estamos tan distanciados. Vane también me dijo de que ha notado eso, que antes eras como que llegabas, me saludabas, estabas conmigo y cosas así, pues. Y entonces ella me dijo que qué es lo que está pasando. Entonces yo le dije, no, nada, Leo, solo es que a veces todos queremos estar entre todos juntos y chisteando. Sí, me dice, pero Miguel, una cosa me dice es que estén entre todos juntos y estén ustedes juntos y chisteando entre todos, como lo hace Don Dai, que está con Andy a la par, me dice, y todos están hablando entre todos. Ellos no se sueltan cuando están frente a toda la gente igual. Sí, pero bueno, eso fue lo que ella me dijo, de que, o sea, vos llegás y es como que no me saludás y es como que nada, pues nada. Sí, te que ver. saludo. O sea, digo, creo que el error de eso ha sido que no te lo he dicho aquí dentro del programa. Tú sabes que lo hemos hablado fuera. Y lo voy a decir porque creo que soy yo el que lo tiene que decir. O sea, cuando empezamos nosotros a conocernos, yo te dije que ir con paciencia. Porque como te dije, no sé, no estaba como en ese mood de amarrarme con alguien así a lo rápido. Y digo, yo sé que, como te dije, el formato del programa es romance, parejas y todo. Y a lo que voy, yo hago química contigo, o sea, tenemos química. Me divierto hablando contigo, me parece súper guapa. Pongan en medio. Si hablan, si no hablan, si son, si no son, si se besaron, si no se besaron, si se comieron, si no se comieron. Eso no es problema mío. Es solo que, pues, que no me pongan a mí en el medio. Pues no. Y ya. Ella estaba ahí, pues, como con una actitud. Ella tiene como una actitud de que la gente le debe todo. Entonces, yo dije que por mi parte, pues, ni me caía mal, ni le iba a hacer mal ambiente, ni nada de eso, porque pues eso tampoco es mi estilo, ¿sí me entiendes? Pues me es indiferente. Creo que es más maduro de mi parte si ni le paro bolas, ¿me entiendes? Entonces prefiero ni pararle bolas. Y ya después empezó a decir como que yo le debía haber pedido permiso cuando iba a empezar a hablar contigo. ¿Cómo, en serio? Y porque yo ayer dije que pues que si ella hubiese tenido la intención de
no sé, de enfrentar las cosas tal y como eran, o de al menos, hey, mira, como amigas, que no somos, porque evidentemente no somos amigas. Me dice, hey, mira, está pasando esto, ¿qué hacemos? Pero ella lo vino, lo trajo acá, lo tiró, empezó a decirle a Elizabeth, a Andrea y a todas como para que me tiraran. Es que desde que yo llegué ayer ellas empezaron a tirar dardos. Y cuando estábamos almorzando, Elizabeth empezó a decirle a Andrés que, ay, pero es que viste cómo se miraba Renier y Shirley en la casa. Es que tú no viste, y yo ni me di por enterada, la verdad. Ni sabía, en serio. Lo que hice fue ponerme los audífonos y comer rápido y me fui. Y ya después Vanessa sacó el tema y ya empezamos con todo eso, y ya hoy en que habíamos quedado y yo no vine. Pues cada uno asume las consecuencias de sus actos. Y ya, pues yo por mi parte soy una reina y he quedado siempre como lo que soy, la reina. Yo acá la que quedó mal fue ella, que se los besó a los dos. Y yo, pues acá la que quedó mal fue ella la que quedó como una... Bueno, como una perra no, porque los perros son más fieles y leales que cualquier ser humano. Quedó como una mujerzuela ante todo el mundo. Ella misma fue la que se echó el agua sucia encima, ¿sí me entiendes? Yo lo que le dije fue, pues un desliz lo puede tener cualquiera. Más rabia le dio. Yo pues un desliz. Para mí eso fue un desliz. Y es mentira que no me gustas, o sea, sí me gustas. Pero, o sea, no sé, yo empecé a sentir como que en un punto... ¿Cómo decirlo? Como si... Llegamos muy rápido. No solo ir yendo muy rápido, y con ir rápido no me refiero ni a los besos. O sea, porque solo hemos hablado tú y yo de que yo dije, yo voy a ser real en realidad. Si yo me quiero besar con alguien, lo voy a hacer porque así yo soy en la vida real. Y eso es parte de conocer a una persona, y el que me quiera juzgar por eso, que me juzgue. Pero en realidad yo siento que los besos no es lo que hacen a una persona que ya... A dos personas que sean pareja, por decirlo así, o que ya estén en una relación. Entonces, por un momento como que empecé a sentir también la presión aquí, que todo el mundo nos ponía como que, la pareja. Y está bien, ponte en dinámicas de estar juntos, conversar y todo, pero sentí como que ya había demasiada presión encima. No te voy a mentir, eso sí fue lo que a mí me empezó a hacer como distanciarme, como que coger para un lado, como decirte que estamos bien, porque en realidad yo siento que hemos hablado hasta el sol de hoy, hemos hablado bien, no hemos tenido ningún problema con todo, y ya lo hemos conversado fuera de aquí. Pero simplemente yo quería como, no sé, como ponerle pausa y no apresurar las cosas de esa manera. Y como te has dado cuenta, en realidad yo sigo hablando contigo. O sea, tal vez no, tal vez sí tienes razón en el sentido que no soy el mismo que era de que antes nos andábamos besando a cada rato y todo eso, pero es porque simplemente no quiero apurar las cosas, y lo que menos quiero tampoco es como ilusionarte a ti o hacerte sufrir a ti, pues. Porque yo sí te lo he dicho y lo voy a repetir, yo ahorita mismo como que no estaba en ese plan de amarrarme de una vez, simplemente quería conocer y ver qué iba pasando hasta el solo, y te he ido conociendo a ti, me pareces una excelente persona, me gusta cómo me siento contigo, pero sí sentí que las cosas se estaban como apresurando un poquito más, y pues por eso fue que empecé a tomar mi distancia. Yo disfruto y vacilo mi vida, y yo siento que soy una inmadura. Igual tú, igual donde hay cuando tiene que estar serio, está serio, o sea, ¿me entiendes? Es cuestión de, tú sabes, disfrutar y ser serio cuando tienes que ser serio. Inmaduro, pienso yo. Porque para amargado, imagínate. Después de los 25, no puedo hacer chiste, no puedo hacer ridículo. Que no, fatal. Yo voy a hacer ridículo hasta que me muera. Hasta que me muera. Pero sí, esa soy yo. ¿Qué más me contás? ¿Yo qué? ¿Cómo te sientes? Ahorita, sí, súper bien, divertido. Puedo estar tranquilo hablando con libertad, chisteando con los chicos. Todo súper. Me gusta, o sea, yo soy una persona que pasa bastante, o sea, se disfruta mucho el tiempo con las amistades.
Y como ya con los chicos como que ya no tenemos, ya no me hacen a un lado por... Obvio, ahora sí, chévere. O sea, es como que ya ahora me divierto, ahora sí puedo hacer chistes, o sea, es como que me siento más suelto y más en confianza. Es que tiene que estar bien fuerte como que sentir ese rechazo. Es que aparte estamos solos acá, no tenés a tu familia, amigos y todo, entonces como que llevarte bien la convivencia es súper importante. Total. Por eso me divertí y todo. Todo obra para bien, como dicen. ¿Y yo? ¿Sí? ¿Segura? ¿Por qué seguro? No sé, te pregunto, no han tenido roces con madre ni nada. O sea, no es que me preocupe madre, sino que... mis comentarios, pero yo me río, ¿qué le voy a decir? A veces le contesto, pero... Yo sí paso, o sea, yo no pierdo mi tiempo con nadie, o sea, si tú me quieres decir, dime lo que quieras. Yo te escucho y me río, ¿qué voy a hacer? No me voy a poner a irme pico a pico con ella, ¿para qué? ¿Qué es pico a pico? Porque pico a pico en mi país es como que pico a pico. No, pico a pico es como que, pico a pico así como que tú peleas, yo peleo, como que gritando ambos. Eso significa pico a pico. Claro. ¿Para qué? De tú a tú se dice. Pues en Puerto Rico sí se dice pico Que nos tuteemos. En Puerto Rico se dice pico a pico. ¿Y para qué? ¿Qué gano yo? No sé. Nada, pues ¿para qué lo voy a hacer? No me beneficia, ¿para qué? O sea, me perjudica, me voy a rebajar. O sea, voy a gastar saliva, estrés, todo, no. O sea, yo siento que ya... No sé cómo explicarte. Cuidado. ¿Qué? Cuidado que te provoque demasiado. ¿Qué me provoque? Calma. ¿Qué? Nada. No, cuidado que ella te provoque o algo. A mí no. Porque, por ejemplo, Sebastián siempre es como que tantea a todo el Yo mundo no y a provocar. No. Eso como que yo no exploto así. Pero es por eso, pues, porque no quiero apresurar las cosas. O sea, tú misma, yo recuerdo que la semana pasada te preguntaron de nosotros y ya creo que ya había pasado al beso. Y dijiste, no, nos estamos conociendo. Y ahí yo me quedé como que, es así, o sea, nos estamos conociendo. Pero luego empecé a sentir como que la presión y de que estamos como más juntos, más modo pareja, más modo como si ya fuéramos a... Y fue lo que te conversé afuera. Así que hay parejas que sí, tal vez su chip fue desde el principio estar de que, ay, súper amarrados y todo. Pero yo en realidad no, o sea, no sé, yo soy, como tú dices, de fluir. Y yo, cuando las cosas pasan, yo quiero que sea porque nacen, no por sentir que como que tengo un compromiso de que tengo que hacer esto con Gris. No, es que no tienes que tener ningún compromiso. O sea, vos puedes ser a quien quieras, el cuarto rojo, puedes estar con quien quieras, puedes hacer lo que vos quieras. Ya mi manera de pensar es que yo voy a hacer lo que a mí me nazca y lo que no, pues no lo voy a hacer, y así de simple. Es que es así, o sea, ya lo que voy. Bueno, pero no te sientas amarrado conmigo, o sea, no te estoy amarrando de ninguna forma. Yo sé que tú no. Eran cosas mías como yo me sentía. Bueno, pues no te sientas así. Y, o sea, en realidad lo que me estás diciendo me parece bien, pues, o sea, yo te lo dije a ti desde un principio. Yo no te iba a prohibir a ti que conocieras a nadie ni quisieras nada, porque de eso se trata el show. Y lo que tú me estás diciendo ahorita, o sea, si tú quieres conocer a alguien, o haz lo que te nazca, o sea, haz lo que quieras hacer tú. Ya te lo he dicho, Miguel, y muchas veces, o sea, no quiero Sí, conocer yo a sé, nadie te lo más. estoy Y el respondiendo hecho, a lo que me dijiste tú a mí. okay. El hecho de que yo no quiera conocer a nadie más no significa que vos no puedas hacerlo. Vos puedes conocer a quien quieras, citar a quien vos quieras. Se hundió el Titanic, no vamos a ver esto. Vimos la hundida del Titanic. Amigos, me encanta, nos estamos conociendo como amigos. Cuando yo diga 1, 2, 3, ustedes digan el número al mismo tiempo. 1, 2, 3. 1. Al igual que tú, busco a alguien
que me acompañe en las locuras, pero más bien busco a alguien que me sume a mi vida. ¿Qué sientes por Shirley? ¿Qué fue lo que pasó que no funcionó con Jessica? Uno, porque ella no era mi mejor amiga, ni nada cercano, simplemente una compañera, o sea, una amiga como una amiga. Ella no vino detrás de mí ni se metió a nada. Yo la invité a que nos conozcamos. Simplemente no quiero tomar una decisión apresurada porque por tomar esa decisión puedo equivocarme y puedo terminar lastimado a demás. La primera sorpresa, vamos a ir a un país muy bonito. Hola, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mami? ¿Qué tal todo por allá? Te estoy extrañando mucho. Uf, no, creo que no la veo desde mi cumpleaños de febrero. Y pues acá estoy súper feliz, divirtiéndome y pasándola bien en Turquía. Aunque sea así por videollamada, pero mucho gusto verte y verte feliz.